Bienvenidos a esta nueva edición de Cara a Cara, en la que tendremos el inmensísimo placer de entrevistar a Javier Recuenco. Javier, muchísimas gracias por estar aquí. Un placer, encantadísimo. Para quien no te conozca, raro es a estas alturas, voy a presentarte brevemente. Mensa es una asociación de superdotados, probablemente la más importante a escala internacional, y Javier fue presidente de Mensa España entre 2020 y 2023. Correcto. Es también fundador de Singular Solving, una compañía especializada en la resolución de problemas complejos, tema que tocaremos en la entrevista. Perfecto. Participa en 2 podcasts, Heavy Mental y Nada que Ganar. Es autor junto con... 3, está La Ingobernable también. Ah, mira, pues ese no lo tenía yo. Sí, donde hablamos de marca España, nos hemos llevado gente bastante potente. Ah, qué interesante. Gregorio Lurio, Juan Antonio Marina, un montón de gente interesante. Pues no lo tenía ubicado ese, pero otro sitio donde poder escucharte. Eres autor, junto con Guillermo de Haro, del libro El pequeño libro de la filosofía estoica, etcétera, 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 porque, bueno, pues resumir tu trayectoria y tu pensamiento es imposible. Te comentaba antes de empezar esta grabación el caso concreto de Twitter, para que os hagáis una idea de la ingente actividad de Javier en Twitter. Es verdad que contando los retweets tienes más, que lo he mirado, de 145.000 publicaciones. Si en alguna ocasión veis un tuit de Javier que os gusta, guardadlo, porque esto es lo que te comentaba. Si cometes la imprudencia de no hacerlo e intentas buscarlo 3 o 4 días después, vas a tener antes de ese tuit probablemente 1000, con lo cual va a ser complicado. Es una cosa triste. Y eso que Elon está empezando a penalizar la esta de publicar, pero es que yo no entiendo cómo la gente... O sea, yo Twitter, por ejemplo, publico siempre en ratos perdidos. O sea, quiero decir, es una cosa que haces en medio de cualquier otra cosa o cuando vas al baño o cualquier cosa por el estilo. Sí, o sea, sí. Es un tema que cognitivamente no... La gente se debe pensar que uno está ahí enganchado permanente. No. Lo que ocurre es que es una cosa que cognitivamente se puede partir en trocitos muy pequeños y que sencillamente es muy gratificante poder rellenar un montón de huecos que tienes en cosas que son mecánicas o no demandan mucho de tu atención. Si te parece, Javier, tenía pensado estructurar esta entrevista en 2 bloques. En primer lugar, quería hablar de la inteligencia humana. En segundo lugar, quería hablar de la llamada inteligencia artificial. Y en tercer lugar, yo creo que todo lo que comentemos previamente nos va a arrastrar de algún modo a ese tercer y último bloque. Quería hacerte algunas preguntas en relación con la resolución de los problemas complejos, que es pues, el tema en el que estás más especializado, por así decirlo. Si te parece, comenzamos con el tema de la inteligencia humana. Eres superdotado, no sé exactamente cuál es tu cociente intelectual, no sé si lo has dicho en alguna ocasión, sí que sé que estás... Lo he dicho en un par de... O sea, me lo pregunta... Lo esquivé durante mucho tiempo porque es una cosa que a mí no me parece muy... Pero al final lo terminé... Alguien me fue muy insistente sobre el tema, se lo dije también y luego ya pues más o menos se hizo público de algún modo. O sea, yo tengo... No recuerdo en qué escala es, no sé si en la Wechsler o por el estilo, pero es un 165. Madre mía. Bueno, eres evidentemente superdotado, con un IQ altísimo, has presidido una asociación de superdotados. Entonces, la primera pregunta que te quería hacer, porque me suscita mucha curiosidad, es la siguiente. Desde tu experiencia, fruto de observarte a ti mismo y fruto de observar a otras muchísimas personas superdotadas con las que habrás podido coincidir, conversar, etcétera, ¿cuál dirías que es el rasgo más característico del tipo de razonamiento de una persona superdotada? ¿Piensan de forma más, o pensáis de forma más veloz, más creativa? ¿No hay ningún rasgo? Sí, bueno, o sea, no hay una personalidad de altas capacidades, o sea, no hay de todo tipo de seres y cosas por el estilo. Y si intentas de alguna manera reducirlo al mínimo común denominador que nos agrupa a todos, que es muy raro, muy extraño, porque hay gente que tiene más velocidad, menos velocidad, es la curiosidad. Son gente patológicamente curiosa. O sea, son gente que pueden observar un fenómeno totalmente, aparentemente irrelevante y se te disparan una serie de circuitos que conectan cosas. Y yo lo único que he encontrado que es común a toda la gente con alta capacidad y superdotación es una curiosidad prácticamente patológica. Porque luego me los he encontrado de todo tipo. Me los he encontrado introvertidos, extrovertidos,
extraordinariamente agradables, extraordinariamente gilipollas. O sea, te quiero decir que no hay una especie de personalidad común. Y si lo tuviera que aislar con un único tema que por regla general comparten todos, es una curiosidad prácticamente patológica. Yo desde fuera te tengo que decir que cuando escucho a una persona, realmente no sé necesariamente si esa persona es superdotada, porque tampoco le pregunto, ni sé si se ha hecho una prueba de cociente intelectual, pero a mí lo que más me llama la atención en las personas más inteligentes que conozco es la capacidad que tienen de interconectar temas en apariencia desconectados. Sí. Y cómo fruto de esa combinación llegar a una conclusión que es que no se me habría pasado a mí por la cabeza ni en 3 vidas. Eso es lo que yo desde fuera quizás más me sorprende. Sí, eso es muy típico, quiero decir, porque nosotros además nos gustan, tenemos intereses normalmente extraordinariamente heterogéneos, y además yo siempre digo que en las zonas liminales, en las zonas de frotamiento y en las zonas, digamos, donde teóricamente coinciden saberes y conocimientos que aparentemente pertenecen a reinos totalmente distintos. Yo siempre digo que nos han hecho muchísimo daño con esto de separarnos en ciencias y en letras y este tipo de cosas, ¿no? Los griegos lo tenían mucho más claro, que no había una separación, los romanos, no había esa es una separación bastante artificial creada fundamentalmente por cómo se montó la institución educativa, por su propósito inicial, que era proporcionar a la gente más o menos de la calle, de la clase baja, una especie de mínima armazón mental para ser operativos en el mercado laboral, lo que eran las fábricas que iban a aparecer y todo este tipo de cosas. Pero el asunto aquí y al que yo me quería referir es que hay gente que, por ejemplo, vuelca sus temas de IQ en temas de hiperfoco. Sobre todo si tienen doble excepcionalidad y lo hacen coincidir con alguna de las disciplinas que les hacen tener hiperfoco, como el tema de autismo leve, o Asperger o cosas por el estilo. Entonces, esta gente lo que es capaz de profundizar de una manera absolutamente brutal en hiperfoco en alguna de estas cosas. Entonces, si bien efectivamente hay un montón de gente del colectivo que tiene este tipo de cosas, hay un subconjunto del colectivo que lo que hace es enfocarse en profundidad. Y entonces no es algo que compartan todos. Lo que pasa es que, claro, insisto, es que esto tampoco es un tema que se da normalmente en solitario. En muchas ocasiones hay doble excepcionalidad, hay triple excepcionalidad, hay una serie de combinaciones. En realidad es muy parecido a aquello de... Cuando hablamos de autismo, en realidad hablamos de trastornos del espectro autista y ahí hay una especie de cajón desastre donde hay un montón de cosas. Pues con la superdotación y las altas capacidades ocurre algo parecido. Hay un montón de subfamilias y subcriterios. Entonces, cuando tú me has comentado esto de aislar una característica específica, esa es la que más he encontrado que coincide en todas partes. Pero esta que planteas, que se dan muchísima gente, por ejemplo, en la gente con hiperfoco y la gente con Asperger, no, eso es otra historia. Eso no quieren saber absolutamente nada de todo lo que no sea. De hecho, hay otra característica que es que mucha de esta gente tiene, bueno, aparte de muchas de ellas normalmente se quedan fuera por completo del sistema educativo clásico. El sistema educativo clásico está diseñado para el centro de la campana de Gauss, porque así debe ser, porque es donde se concentra la mayor parte de la población. Lo que pasa es que lo que nosotros decimos siempre es que nos gustaría que hicieran el mismo esfuerzo que han hecho por integrar al lado izquierdo de la curva, que hubieran hecho el mismo esfuerzo por integrar a la gente del lado derecho, a la que han dejado completamente a la buena de Dios. Pero muchas de esta gente perteneciente a este colectivo, por ejemplo, estudian las materias que les gustan y las demás desconectan por completo. O sea, no son perfectamente capaces de centrarse para lograr unos niveles absolutamente brutales con edades muy jovencitas en los aspectos que les interesan y prescindir por completo de todo lo demás, que con que pusieran un poco de cerebro no les costaría nada sacar porque son trivialidades, pero es que sencillamente tienen hiperfoco. Entonces, si bien esa es una característica que se dan un montón de personas del colectivo, hay otros que son digamos, de la variante hiperfocados y ahí ellos les tienen un ámbito de interés y lo que hacen es entrar ahí a muerte. Quería hacerte otra pregunta más bien conceptual sobre la relación que existe entre la inteligencia y las diferencias que pueden existir entre la inteligencia y la superdotación. Sí. Porque no sé, y te traslado esa pregunta, si la diferencia es más bien cuantitativa, es decir, si simplemente hablamos de cociente intelectual y el inteligente tiene mucho, pues, por ejemplo, 130, y el superdotado tiene más, por ejemplo, 160, por poner un ejemplo que a mí se me pueda ocurrir, pues el inteligente tiene un coche con un motor que va a X caballos y el superdotado también tiene un coche, pero que va a más caballos,
o si es una distinción cualitativa. Es decir, estamos ante dos cosas distintas. Vale. Es como si el inteligente tuviese un coche y el superdotado un avión. Es muy buena pregunta. En términos de puridad es cuantitativo. Pero ¿cuál es el problema? Algo cuantitativo, cuando es una métrica objetivable, o sea, como lo que mides o lo que pesas, cosas que están relacionadas con magnitudes físicas, se percibe de una manera más obvia que algo que tiene que ver con uno de los pasajes más complicados de todo lo que tiene que ver con las altas capacidades y la superdotación, que es la sociometría asociada. O sea, hay muchísimos problemas con porque claro, al final del día te dan un número, ¿no? Y es una especie de reducción de un montón de cosas a un único número. No es como medirte la altura, o no es como medirte el peso, o no es como medirte la temperatura, que son cosas más objetivables, hay una serie de reglas, hay una serie de historias. Y si bien es un fenómeno, posiblemente el fenómeno de la psicología más repetible y más predecible, con lo cual está demostrado científicamente que funciona, que existe, que está ahí, todo lo que tiene que ver con la sociometría es un campo de minas, porque básicamente no hay manera de medir esa inteligencia, lo mismo que se puede medir la altura, lo mismo que se puede medir el peso. Entonces se producen un montón de discusiones filosóficas sobre si los test de inteligencia miden si sabes hacer test de inteligencia, y hay un poco de eso en todo este tipo de cosas, pero lo que está fuera de toda discusión es que hay un factor Q, que llaman factor Q de inteligencia general, que es uno de los hallazgos más replicables en la psicología y más demostrados por centenares de experimentos, y donde no deberíamos tener la discusión es en la... por eso me resisto yo también a todos estos temas de ¿cuál es tu IQ? Es como si te fueras, yo qué sé, es una cosa que no solamente es, digamos, de alguna manera incluso grosero en términos de exhibición, sino que además, por ejemplo, si tú mides 2,13 m, el resto de la gente no se siente intimidado si mide 1,60 m, o se puede sentir intimidado pero no se siente atacado, ¿vale? Pero un tema como la inteligencia parece como que es algo que no es tan objetivablemente medible como la altura, y efectivamente no es tan preciso, pero es bastante objetivo. Entonces, es la típica métrica que está condenada a ser sometida a sospecha de manera sistemática. A pesar, insisto, de que es una de las cosas que más replicabilidad encuentra en un área que muchas veces tiene problemas de replicabilidad, como la psicología, ¿vale? Entonces, el problema que tenemos es ahí. Entonces, sensu stricto sería cuantitativo. O sea, quiero decir, unas personas de altas capacidades están aquí, la superdotación está aquí, o sea que es un... Pero como la métrica no es tan precisa, y luego como además hay un montón de cosas que contribuyen a que tú puedas sacar cosas mejores o peores. O sea, por ejemplo, Feynman, por lo visto, hizo un test de IQ y le dio 120 y mucho, o sea, muy próximo a lo que es la zona de alto, pero claro, Feynman es el padre de la electrodinámica cuántica, es uno de los físicos teóricos más... ¿Qué es lo que ocurre? Que era un tío que no solamente era muy inteligente, sino que además tenía un extraordinario compromiso con lo que hacía, era muy bueno enseñando y además era una persona extraordinariamente funcional. Porque mucha de la gente más arriba está muy separado de la gente, mientras que Feynman era un tío con una vida social maravillosa, tocaba los bongos, era un cachondo. Si tú te lees, seguramente esto está bromeando el señor Feynman, te das cuenta de que era una persona perfectamente funcional y perfectamente feliz. Y entonces... uno se da cuenta que para poder hacer cosas se interviene más que esa métrica observable. Pero sí, sensu stricto es un tema cuantitativo. Quizás también es un poco más espinoso el tema de la inteligencia porque configura más nuestra identidad que el color de pelo, la altura. Sí, clarísimo. Y además hay más problemas. Y es que la gente se siente más atacada al respecto. Viene rápidamente el fantasma de la eugenesia y del superhombre. Por ejemplo, ahora mismo que está Peter Thiel y Alex Karp, la gente de Palantir, diciendo neurodivergentes, venid con nosotros, están construyendo una literatura complicada que yo estoy intentando compensar en mi modesta posición con mapeándolo con el tema de los mutantes, ¿no? El profesor Xavier versus Magneto. Magneto es una persona que no es malo de natural, pero considera que la humanidad no tiene remedio y que hay que básicamente eliminarla. O sea,
porque no llega a más, porque tiene una serie de limitaciones. El profesor Xavier lo que dice, oye, mira, a ver, que es que esta gente es una privilegiada en cierto sentido, debería ponerse al servicio del resto de la humanidad porque tiene unas capacidades para... O sea, son casi dos aproximaciones filosóficas antitéticas. Y estamos llegando además a un momento humano en el que vamos a llegar a ese punto peligroso en el cual vamos a tener esta discusión. Karp lo decía brutalmente, ¿no? Decía, oye, mira, el resto del mundo va a ser FP2 y neurodivergentes. Y el resto de la gente, la IA es un aplanador por completo de ese tipo de conocimientos. Digo, hostia, tío, o sea, no sé. Ese nivel de autismo es que no nos hace bien, además al colectivo, porque lo que estamos intentando es integrarnos, entender la normalidad. Yo siempre digo que tenemos mucho que aprender del colectivo gay, convertirlo en algo normal. Hoy es parte de mi identidad, no me define por completo. Lo que me gusta es integrarme con el resto de mis congéneres humanos. Pero claro, para integrar colectivos que han estado fuera, pues es que el ser humano es así. Necesita un Stonewall, necesita un Harvey Milk, necesita una serie de personas que vayan, se partan la cara para que luego, a lo mejor 2 generaciones después, eso esté perfectamente normalizado y perfectamente individualizado, ¿sabes? Pero es que así funciona el ser humano. Contra cómo funciona el ser humano, una de las cosas que te enseña mi oficio es que contra la naturaleza humana no puedes protestar. O sea, no puedes decir, pero es que esto es irracional, es que es el ser humano es irracional. Sí. En relación con el cociente intelectual, hablas mucho de las maldiciones en Twitter. Sí. Tanto en relación con un tramo más alto, hablas de la maldición del 90, del 95, del 98, como en relación con un tramo más bajo, no necesariamente bajo, sino comparativamente más bajo, y mencionas mucho la maldición del 75. Sí. Entonces me gustaría que explicases a qué te refieres con este tipo de maldiciones, en qué consiste cada una de ellas. Vale, esto es un poco de cachondeo relacionado con el percentil que ocupas dentro de lo que es la campana de Gauss del IQ. Esto para que la gente, y para que yo mismo también lo entienda, el percentil 90, 95, 98, lo que quiere decir es que dejas atrás al 90, 95, 98% de personas, y el 75 que dejas hasta... Estar en el percentil 100 en la campana de Gauss es que eres un coeficiente 100, con lo cual perteneces exactamente a la media, ¿no? O sea, es que son diferentes maldiciones y que yo he ido interiorizando y he visto viendo qué es lo que hay y tiene que ver, la maldición del 75 es este tipo de personas que están un poco por encima de la media, pero que se consideran que están más por encima de la media de lo que realmente están. ¿No? Yo ahí coloco a Rufián, ahí coloco a Piqué, ahí coloco una serie de personas donde claramente he dicho, amigo, o sea, muy bien lo tuyo, pero get a grip, ¿vale? Estamos en ese tipo de cosas. La maldición del 90, 98, la del 99 es muy clásica también, que es este tipo de personas que son extraordinariamente brillantes, pero que tienen un problema que prácticamente están en una escala que les hace difícil la coexistencia con el resto de los humanos desde un punto de vista de conversación, de integración, de intereses, de un montón de historias. Y cuando hablo de la maldición del 90, es un tipo de persona muy específica que tiene un problema porque se da cuenta de que el mundo es llevado muchas veces por mecanismos irracionales, pero no han sido capaces o han tenido problemas de socialización a lo largo de su historia, no han sido capaces de desarrollar mecanismos para gestionarlo y para sobrevivir. La gente con superdotación funcional es extraordinariamente funcional. O sea, yo siempre comento la anécdota de Edward Teller, que era un físico teórico que estuvo trabajando con von Neumann en el proyecto Manhattan y tal. Y von Neumann era uno de estos animales fuera de toda esto, ¿no? 190 en el IQ, el doctorado con 15 años, ese tipo de bestias pardas, ¿no? Y Teller decía que von Neumann hablaba con su hijo de 3 años de igual a igual y que sospechaba que hacía lo mismo con el resto de la gente. Y eso es un ejemplo perfecto de alguien hiperfuncional, de alguien que ha entendido cuál es el juego, que alguien que ha entendido cuál es la labor que tenemos en todo este tipo de cosas, que puede funcionar como 4, 5, 10 personas normales trabajando de una manera específica, pero al mismo tiempo que ha desarrollado una capacidad de socialización, de adaptación y de integración que le hace que su vida sea normal, incluso es muy feliz en muchas ocasiones, ¿vale? Entonces esta gente que está en la maldición del 90 tiene una diferenciación
en términos de IQ muy significativa con el resto de la gente, pero no ha desarrollado su capacidad de integrarse con este tipo de cosas. Entonces, son diferentes maldiciones, son diferentes, digamos, maneras de tener problemas con el mundo real, por decir de alguna manera, en términos de integración. Y hay un huequecito muy interesante, que es ese hueco ahí que podemos decir que es la bendición del 80 o del 85, que es esta gente que es lo suficientemente inteligente como para progresar, pero no es lo suficientemente inteligente como para sentirse alienado con respecto al resto de la gente. Y esta gente es que se ha pasado juego. Esta gente es la más lista de su grupo de colegas, pero tiene una socialización perfectamente desarrollada, no tiene ningún problema, no se siente alienado. No hay una zona ahí maravillosa. O sea, para este, que ahí podría estar Feynman, por ejemplo, ¿no? Dices, es un tío que está en un 127 ya es un 90 y tanto el largo. Pero quiero decir, estas personas que tú les ves que son los listos de la gente, que tienen perfectamente desarrollada su actividad social, que tienen éxito con el sexo contrario, con quien quieran esto. O sea, quiero decir que son personas que dices, coño, que exudan carisma muchas veces. Esa gente está en el sweet spot, esa gente está en el sitio perfecto. Y lo único que ocurre es que hay muchas más posibilidades de estar en otros sitios que te introducen una serie de problemas que son, yo lo llamo maldiciones. Sí. No, es muy gracioso. Claro, desde un punto de vista casi literario, si me apuras, pero es el tipo de disfunciones sociales y de integración que te produce estar colocado en este tipo de cosas relacionado generalmente con el IQ. O sea, por entenderlo, digamos que ese sweet spot, que está entre el 80 y el 85, has comentado, es consecuencia, te lo pregunto, no lo sé, de ser lo suficientemente inteligente como para ser funcional. Eso es. Y a su vez lo suficientemente inteligente como para no creerse más listo de lo que uno es. O sea, eres consciente de tus propias limitaciones. Para que no se genere además esa tremenda distancia que ocurre entre... O sea, es como yo qué sé, como medir 1,90. ¿Vale? O sea, quiero decir, eres lo suficientemente alto como para mantener todas estas ventajas, pero no estás jodido porque no puedes montarte en un avión, no puedes entrar en una puerta, no tienes una esta de vida. O sea, estás en ese sweet spot perfecto. Vale. Entonces, sí, hay algo parecido con el IQ. Y el problema de las maldiciones de esos otros porcentajes provienen de sobrevalorarse, es decir, creer que uno es más inteligente. Esa es solo del 75. Esa es solo del 75. El 75 viene de creerse más listo de lo que uno es. Vale, o sea, tienes la suficiente inteligencia como para a lo mejor destacar con respecto a otras personas, pero no la suficiente inteligencia como para ser consciente de tus limitaciones. ¿Vale? Esa era el 75. Absolutamente correcto. Y entonces la del 90, 95, 98, la esencia sería... ¿Cuál? La esencia es que estás lo suficientemente lejos como para que te dificulte la interacción social con el resto de la gente. Pero no tan lejos como para ser un genio absoluto. Exactamente. O sea, no tan lejos como para que te hayas pasado la partida y te hayas dado cuenta de que es necesario desarrollar capacidades funcionales para integrarte con el resto de los demás. Vale. Entonces te quedas ahí, aislado en tu cueva, aislado en tu zona, lamiéndote las heridas, ¿por qué no reconocen mi genio? Este tipo de cosas que son profundamente estériles, que es todo lo relacionado con el autodolor y cosas por el estilo. La gente extraordinariamente funcional, el santo patrón es von Neumann. Mira, von Neumann se mea en la cara de la humanidad, por decirlo de alguna manera. Pero si tiene que hablar con un niño de 3 años, cero problemas y el niño se siente interpelado de igual a igual. Ese es el tótem, ¿sabes? Sí. ¿Cómo decir? Y todo el resto tenemos nuestras fallas, pero digamos que de alguna manera, si tuviéramos que plantear el escenario utópico a donde hay que ir, von Neumann es el que marca el camino. Y entiendo que la maldición, es que me gusta ese término porque me parece muy, muy gracioso, desaparecería o disminuiría de algún modo si uno fuese consciente de estar en el lugar en el que está. Eso es. El problema fundamental es que la autoconsciencia es más escasa que los lantánidos. O sea, la autoconsciencia es una de las cosas más... Porque nuestro cerebro, que es el que crea la realidad, ¿vale? Estuvimos hablando en su momento con Anónimo García y Rutrat y cosas por el estilo sobre lo que nosotros llamamos R0, R1, R2, R3, que son los diferentes grados de realidad. Siendo R0 la realidad objetiva, lo que está pasando en realidad, que eso está accesible a los semidioses, al Doctor Manhattan y a este tipo de cosas, ¿no? Si alguien es capaz de percibir la realidad como es, su destino son las estrellas y no perderse aquí con esto. R1 es esa percepción de la realidad cargada con nuestra subjetividad que tenemos todos, donde todos percibimos de alguna manera, todos tenemos nuestra pedrada, nuestros sesgos, nuestras cosas. Y R2 es cuando
no eres capaz de aceptar tu realidad y tu cerebro te proporciona las suficientes protecciones como para que no tengas que gestionar la realidad. Y aquí está la gente que es ideológicamente cerrada, la gente que se autoengaña, la gente que se mete... Y muchísima gente está colocada en R2, pero como un campeón. O sea, en R1 estamos los humanos. ¿Vale? Tenemos nuestros sesgos, nuestras creencias, nuestras historias, pero si tú estás dispuesto a reconocer cuando te has equivocado, cuando tú estás dispuesto a reconocer, oye, no tengo ni puta idea de esto, cuando tú estás dispuesto a hacer una serie de cosas, estás dentro de lo que podemos denominar la zona sana, ¿vale? Pero en R2 tú ya estás adscrito a una ideología, estás adscrito a unas creencias, estás adscrito a una serie de cosas. Tu cerebro se encarga de bloquearte cualquier información que te llegue del mundo real que vaya en contra de lo que tienes. Porque tu cerebro está comprometido con tu autopreservación y la autopreservación de tu identidad. La realidad le importa un carajo. Y a todos los efectos nuestro cerebro nos crea a todos la realidad. ¿Vale? Es aquello que decía Alan Moore de que Dios existe desde que los dioses creen en él y este tipo de historias. O sea, la capacidad que tiene, o Harari, ¿no? Cuando actúa de antropólogo y no de todólogo, que dice que una de las particularidades que tienen los seres humanos es que son capaces de compartir relatos, cosa que el resto de los animales ninguno hace, ¿no? Y un relato común cohesiona un colectivo humano, ¿no? Entonces, cuando tú no tienes... La mayor parte de la gente está metida en alguna zona entre R1 y R2. Y R2 puede llegar a extremos extremadamente patológicos. A un rollo Norma Desmond, ¿sabes? Un rollo El crepúsculo de los dioses, donde tú estás en tu casa viendo tus películas de la era dorada y cuando después de cargarte un tipo viene la policía por ti, sales ahí y dices, estoy listo para mi primer plano, Mr. DeMille, ¿no? O sea, ya estás fuera de la realidad. Sí. Y es tu cerebro que está trabajando para intentar autopreservar tu identidad, porque lo que no puedes... Una de las cosas que nosotros trabajamos mucho es lo que llamamos el truth coping, ¿no? La capacidad de gestionar la realidad que tiene la gente o la verdad. Porque todo el mundo en abstracto te pide la verdad, pero la mayor parte de los cerebros, se ponen a parar rollo bufón como si no hubiera un mañana ante cosas que asaltan a tu identidad o asaltan lo que tú piensas que eres, o asaltan tu imagen o cualquier cosa por el estilo. Entonces es un tema muy delicado porque la inmensa mayoría de la gente tiene problemas serios de autopercepción, pero no porque lo quieran hacer de manera consciente, sino porque su cerebro está trabajando horas extra para autopreservarles muchas veces de una realidad que no les gusta. Y si el problema es la falta de esa autopercepción que proviene pues, de que a lo mejor una persona que está en el percentil 75 se crea que está en el 90 y una persona que está en el 90 se crea que está en el 99,9, si el problema proviene de ahí, ¿crees que es recomendable para la persona promedio, por así decirlo, someterse a un test de cociente intelectual para saber dónde está? Esa es una buena pregunta. O sea, los problemas de autopercepción pueden venir de muchos sitios y no solamente del IQ. ¿Vale? Tú puedes pensar que eres una buena persona y eres un hijo de 100 putas. O sea, quiero decir, los problemas de autopercepción van por... O el síndrome del impostor es un problema de autopercepción, ¿vale? Que les ocurre a muchas mujeres, ¿no? Que piensan que no están capacitadas para hacer una cosa determinada y tal. Los hombres somos más inconscientes. En líneas generales, cualquier generalización es falsa. ¿Vale? Entonces, los problemas de autopercepción se pueden dar en multitud de dimensiones, no solamente en algo relacionado con temas con el IQ. Y el problema es que la inmensa mayoría de la gente, insisto, su cerebro está haciendo horas extras para autopreservar su identidad en este tipo de cosas. Entonces, los problemas de autopercepción están extraordinariamente desarrollados. Yo me he centrado en todas estas cosas porque el tema del IQ es una de las cosas, y lo estábamos hablando antes, que más triguean a la gente. ¿Vale? Porque uno no se pone a discutir sobre lo alto que es o lo bajo que es, porque es evidente. Aunque hay gente que si pudiera iría cortándole los tobillos como Procusto a los que midiera más de 1,80 m. Pero la inteligencia es una cosa terrible, porque como tú has dicho, muchas veces está vinculada a tu propia identidad y entonces son desafíos a tu propia identidad y entonces es todo el concepto de que alguien sea más inteligente u otro, pues estamos jodidos. Y luego hay cosas que además conectan con miedos y con problemas casi ideológicos de raíz. O sea, este tema, por ejemplo, que se ha descubierto ahora recientemente en un paper
que no es que la evolución se haya estancado hace 10.000 años, sino que en determinadas zonas se han producido evoluciones más potentes. Pues choca en contra de la idea fundamental de que la raza humana no ha tenido diferentes, de que no existen diferentes razas, que solamente existe la raza humana. Pues efectivamente hay una raza humana, pero se han producido evoluciones. O sea, hay un problema cuando choca de manera frontal la biología y la realidad objetiva con la ideología y con el relato. Y esto tiene múltiples manifestaciones. Y entonces, cuando tú tienes que elegir entre lo que te dicen los datos y lo que te dice la realidad y lo que te dice tu R2, siempre eliges tu R2. ¿Vale? Porque nunca te vas a poner en esa situación en la cual dudes. De hecho, cuando ocurre muy raras veces. Por ejemplo, si has visto entrevistas a ex-nazis y gente por el estilo, ¿no? Tú te das cuenta de dos cosas. La primera es que nunca les convence nadie. Nadie tiene una confrontación frontal contra el tema identitario porque no vas a convencerle en la vida. O sea, son generalmente, si hay gente lo suficientemente lista, le vas dejando pistas y lo van cogiendo. Y lo segundo es que el día que se dan cuenta de dónde se han metido, su primera es tirarse debajo de un puente. ¿Pero qué he hecho yo con mi vida? ¿Qué he hecho yo con 10, 12? O sea, es un shock tan terrible que la inmensa mayoría de la gente no es capaz de llegar a ese proceso de autoconocimiento y de decir, ¿pero qué he estado haciendo con mi vida durante todo este tiempo? Entonces, el ser humano está normalmente huyendo de entender quién es en realidad, porque muchas veces no se gusta a sí mismo. No se gusta lo que ve, no se aceptan como son, en cierta manera, ¿vale? Y entonces, por eso te quería decir que los problemas de autoconciencia y los problemas de autopercepción no solamente trascienden al tema del IQ, sino que se llevan a un montón de sitios más, sino que además están extraordinariamente extendidos. Claro, es que yo en cierto modo me siento identificado, y esta es una cuestión más a título personal, quizás luego me arrepienta de haberla comentado, pero bueno, te la comento porque me interesa saber tu punto de vista y porque a lo mejor alguien que nos esté escuchando también se siente identificado con mi posición y le interesa saber tu punto de vista sobre esta posición. Yo no me he sometido nunca a un test de cociente intelectual y tampoco quiero hacerlo. Vale. Pues yo recomiendo extraordinariamente a todo el mundo que se diagnostique. Vale. Porque es parte de una cosa que todos deberíamos hacer, que es conocernos mejor a nosotros mismos. Eso es lo que yo te quería comentar ahora, porque si soy totalmente, ya que termino totalmente honesto y sincero en cuanto a cuáles son las razones que a mí me llevan a no solamente no haberlo hecho, sino honestamente tampoco quererlo hacer, creo que en el fondo late una especie de miedo a ver un resultado bajo que, lejos de favorecerme porque me permita conocerme a auto mismo, me lleve al autoboicot. Porque yo, en la situación actual en la que estoy, sin tener ni puñetera idea de cuál es mi cociente intelectual, quizás como consecuencia de mi inconsciencia y de mi falta de percepción de donde realmente estoy, me embarco en proyectos en los que es verdad que con trabajo, con esfuerzo, etcétera, etcétera, los termino sacando bien. Y quizás si me sometiese a una prueba de cociente intelectual y obtuviese un resultado pues por los suelos, cosa que podría pasar, adquiriría una mayor conciencia de mis limitaciones y me negaría a hacer cosas que hoy en día sí que hago. Voy a intentar convencerte de por qué deberías diagnosticarte, ¿vale? Lo primero es, yo ayudo entre 100 y 150 familias, ¿vale? Todos los años, pro bono, con cosas que van desde nos han detectado a nuestro hijo altas capacidades y no sabemos qué hacer, a mi hijo o mi hija se autolesiona y tiene pulsiones suicidas y cosas muy complicadas que pongo en contacto con gente profesional para hacer este tipo de historias y tal. El porcentaje de gente que descubre lo que le ha pasado en la vida porque se le han detectado a sus hijos y hay un fortísimo componente genético es absolutamente brutal. Es absolutamente brutal. O sea, es increíble la de gente que no ha cerrado capítulos en su vida, ni ha entendido lo que le ha pasado, ni ha entendido por qué le ha pasado, ni por qué reacciona de esta manera, o sea, yo me he comido lloreras absolutamente brutales porque hay gente que ha cerrado huecos de su vida. ¿Sabes lo que te quiero decir? Al decir, coño, es que no me he dado cuenta de que pasaba esto. ¿Vale? Segundo, ¿tú cuánto mides? 1,80 más o menos. ¿Te sientes intimidado cuando ves a
a alguien de 2,5 metros, de 2,8 metros, pues, pues es que tu identidad no es... Salvo con el caso de mi hermano pequeño, que le saca 11 años y me saca 3 cabezas, y es un poco humillante. Vale, pero es humillante porque te empieza a joder. Es broma, que es broma. Con 15 años te revienten los 1 contra 1, pues yo entiendo que es un poco jodido. A ver, yo lo que quiero que la gente entienda es que esto es para conocerse mejor uno mismo, y cuando uno se quiere conocer a sí mismo se tiene que dejar el ego en la puerta. ¿Vale? Porque conocerte a ti mismo, que está muy bien, es muy útil y es fenomenal para un montón de cosas, te sirve para, entre otras cosas, ser más feliz, vivir más conforme contigo mismo y todo este tipo de cosas. Entonces, un colateral de la maldición del 75 es que la mayor parte de la gente que no... Lo primero es que hay que respetar a la gente que no se quiere medir, ¿vale? Yo tengo 2 hijas medidas y una tercera que nunca ha querido. Precisamente porque no quiere exponerse a este tipo. Y se respeta y 0 problemas y nada por el estilo. Pero yo lo que creo es que normalmente la gente que tiene miedo porque cree que se va a quedar corta, se queda larga, y la gente que va convencida de que se va a quedar larga se queda corta. Entonces, digamos que empezamos a decir, es que yo creo que tan malo es un problema de autopercepción del tipo de la maldición del 75 como un problema de autopercepción de la maldición del 90. Entonces, yo creo que es algo que te ofrece una ventana a cómo funcionas, que salgas, no salgas, es totalmente, no es algo que vamos a medir. Lo que vamos a intentar es entendernos un poco mejor y no enfocarlo como si esto fuera una especie de competición de atletismo ni nada por el estilo, ¿no? Sino sencillamente, oye, pertenezco a un grupo que colectivamente, posiblemente, fíjate, esta gente del 80% y tal, coño, es que tiene muchas más posibilidades de ser feliz que a lo mejor otra persona que está en este tipo de historias. O con un 80 estarías pues cerca de esto que te estoy diciendo, de ella, de puta madre. O sea, puedo ir a una boda y me quedan fenomenal los trajes y tal, pero me puedo meter en un avión y no voy puteado todo el camino. Sí. Como no, nunca he tenido complejo yo con claro, el tour. por eso te quiero decir, pues que esto funciona exactamente igual. Luego, además, hay un porcentaje de un 5% que es totalmente contextual, que depende de si te has levantado pronto, si has dormido bien, si has tomado nootrópicos, si hay una serie de historias. O sea, que te quiero decir que yo personalmente no me negaría la posibilidad de conocerme un poco mejor, solamente por la perspectiva de que lo que me encontrara no es algo que a mí me gusta, porque a mí es que personalmente creo que todo lo que sea profundizar en entenderse uno mejor es para bien siempre. No, eso estoy totalmente de acuerdo. Y el nivel de infradiagnóstico que hay con estas cosas en España es absolutamente desquiciante. Porque además es algo que se hace de manera sistemática en los colegios. Y yo no he visto una cosa que se haga de manera sistemática en los colegios y al mismo tiempo se ignore de una manera tan brutal. Claro. O sea, es como si nos vacunáramos y luego ignoráramos que nos hemos vacunado o algo así. Es una cosa como tremenda. Oye, es que nunca me pensé yo que mi hijo, pero a ver, que te lo han examinado con 6 años, que te lo han examinado con 14, que tienes los números encima de la mesa. ¿Dónde coño estás mirando para no ver esto? Es que no has querido ver. Es que tu cerebro, volvemos a lo mismo, está comprometido con tu autopreservación y está comprometido con que no sufras. Y si tu cerebro no quiere ver un elefante aquí en medio de este plato, es que no lo ve. Claro. ¿Vale? Entonces yo lo que a la gente le digo es que en general ignorar la realidad es un problema. Puede ser un pequeño problema o puede ser un gran problema si el nivel de ignorancia de la realidad es brutal. Entonces yo por eso diagnostico, pero no para establecer esta separación entre, que de hecho, por ejemplo, ahora han estrenado una película, esta de altas capacidades, hay un montón de cachondeo sobre el asunto. A mí me parece bien que lo tengas, o sea, me parece muy bien que la gente tenga su parecer, como decía el otro, ¿no? Pero yo personalmente creo que hacen un flaco favor a un montón de gente que lo pasa mal, que está realmente perteneciente al colectivo y que muchas veces se toma esto por una especie de símbolo de estatus. ¿Vale? O sea, mi hijo tiene altas capacidades, como me he comprado un BMW, pero tú eres imbécil. O sea, tu hijo o tu hija puede estar pasándolo fatal. Tiene problemas de integración, tiene problemas de socialización, es infeliz. Pasa 8 horas o 7 horas o 6 horas en el colegio. Es un sitio donde va pensando que va al infierno, a que le buleen, a que no le entiendan. O sea, pero
Pero tú piensas que esto es algo que puedas exhibir como si te acabas de comprar un Maserati, pero, o sea, quiero decir, el problema no es el concepto de las altas capacidades, es esta especie de ridículo juego de estatus que se ha consensuado entre gente que realmente, yo conozco cientos, posiblemente miles de padres de altas capacidades y te puedo asegurar que conozco muchas más historias tristes que historias felices, ¿eh? Pero fundamentalmente porque no hay diagnosis, el colegio no se quiere ocupar porque no tiene medios, no tiene capacidad, no puede hacer esto, el sistema no está diseñado para ellos. Y un sistema que no está diseñado para un colectivo, ese colectivo lo va a pasar mal, como ha pasado con los gays o como ha pasado con las mujeres durante 400 años. ¿Vale? Entonces, lo que no entendemos es que esta gente los estamos arrojando a los leones y que no están jugando el estúpido juego de estatus tuyo de que mi hijo es muy listo o mi hija es muy lista. No, que lo están pasando mal. Que es que yo se lo digo a los padres, digo, oye, mira, tú estás encantado con que tu hijo sea esto, pero tu hijo lo que quería es que le invitaran a ese cumpleaños, donde van los populares. Claro. Y ponerse a hacer robótica o tocar el trombón le trae al pairo. Te hace ilusión a ti, no a él o a ella. Entonces, estas son cosas que yo creo que es importante la parte de diagnosis, sobre todo porque yo creo que es importante que la gente se conozca a sí mismo lo más posible, siempre respetando cuando alguien dice yo prefiero estar fuera de, no quiero saber esto. Si te parece, pasamos del tema de la inteligencia humana al tema de la inteligencia artificial, que está estrechísimamente conectado. Mucho. Hablas tú en muchas ocasiones de 3 tipos, por cierto, me ha parecido muy bueno el argumento que has dado, o sea, lo reconsideraré, aunque ya te digo que no es una cuestión, y retomo ya el tema de la inteligencia artificial, ¿cómo decirlo? Es que es un poco difícil de explicar porque hay un experimento que yo escuché en alguna ocasión, no sé si fue bidireccional, pero a principio de curso a unos niños, pues una clase, yo qué sé, me lo voy a inventar al 90%, pero la idea era un poco era esta. En una clase de 50 alumnos, los profesores reunieron a principio de curso a los padres y a un grupo de padres, siendo esto mentira, se les dijo que sus hijos tenían unas capacidades intelectuales tremendas y a otro grupo de padres se les dijo que su grupo de hijos tenían un grupo de capacidades intelectuales bastante bajitas. Recuerdo el experimento. Y fue un poco de profecía autocumplida porque al final de curso, a los que se les había dicho que tenían altas capacidades, siendo mentira, sacaron mejores notas y a los que se les había dicho que tenían bajas capacidades, siendo mentira, sacaron peores notas. Sacrificaron el curso de esos pobres niños, Cuenta la leyenda que expulsaron a Edison del colegio y que su madre leyó una carta completamente inventada en la que le decía que, oye, que consideramos que no podemos estar a la altura de lo que necesita tu hijo y que hacen... O sea, por eso yo creo que es importante que la gente entienda el poder del relato a la hora de construir realidad. ¿Vale? Y por eso, por ejemplo, yo tengo mucho interés en que cuando estamos hablando, bueno, nosotros estamos viendo temas de colegios y viendo cómo podemos hacer un colegio que pueda, de alguna manera, y estamos haciendo un montón de avances y tal, hay una especie como de sentimiento de la gente que no pertenece al colectivo de que se va a convertir eso en un gueto, en un sitio donde van a sufrir. Y yo digo, no, es que cuando sube la marea, sube para todos. O sea, cuando hay una determinada gente que empuja a una dirección concreta y que tiene la sensación de que pueden hacer un montón de cosas, es un tema que sí. Lo que pasa es que tienes que saber cómo se gestiona esto. Claro. Y tienes que saber a quién pedirle cada cosa. Y el miedo es el autoboicot en mi caso. Claro, o sea, claro. Ponerme a hablar yo contigo seguramente sea una osadía. Pero lo que pasa es que pues, te he escuchado mucho, me lo preparo. Tal. Ahora me someto a un test de cociente intelectual y doy 95 y a lo mejor después de eso, digo, yo desde luego tengo que filtrar más a quien entrevisto porque desde luego no tengo capacidad de hablar con ciertas personas. Yo te digo que por regla general la gente que tiene modestia epistémica, modestia intelectual, le suele ir mejor en los test de inteligencia que la gente que se piensa que es más de lo que es. ¿Vale? Entonces yo creo que es un... Pero es que además, aunque tú sacaras ese 95, a mí eso no me convierte a mí en mejor persona que tú. No mejor persona, pero sí, evidentemente, a la hora de abordar temas intelectuales, pues evidentemente sí que sería un gap demasiado grande como para que a lo mejor... Pero sería un problema mío. Ya, sí. ¿Sabes lo que te quiero decir? Yo siempre digo, oye, si tú mides 2,13 metros te puedes agachar. Si mides 1,50 m, sí, eso. No es esto. Entonces, yo le digo a la gente, te tienes que adaptar tú. Y se cabrean como monos. No me jodas. Sufro, me putean, yo intento hacer esto, me dan por saco esto y me tengo yo que adaptar. Sí. Ya. Sí.
De hecho, este colectivo tiene un sentimiento extremadamente acusado de la justicia. Porque y se vuelven casi hipersensibles al tema, porque durante toda su vida han tenido la sensación de que no se les trata de manera proporcional, de que reciben unos mensajes en un sentido y que luego las acciones van encaminadas a compensar más que a ejecutar de manera justa. Y entonces este colectivo es extraordinariamente sensible a todo este tipo de historias. Pero yo se lo digo de verdad, que se adapta al que puede, no al que quiere. Entonces tenemos una responsabilidad de adaptarnos. Nosotros deberíamos ser la gente en clase, no que está siempre levantando la mano, sino que somos capaces de levantar al resto de los compañeros a que den lo mejor que pueden hacer con este tipo de cosas. Por eso te quiero decir que está esta diferencia del pensamiento Magneto y el pensamiento Xavier, ¿sabes? Esto es, oye, mira, somos el lomo superior y a los demás que le vayan dando pomada, que conecta con el tema de inteligencia artificial, que era el que querías hablar. Sí, ahora lo comentamos. Y el otro que es decir, oye, amigos, pertenecemos a un colectivo del cual tenemos una responsabilidad con ellos porque hemos recibido un don que tenemos que poner a su servicio, a pesar de que los hijos de puta no hacen más que dar por culo, poner en las tantimutantes, nos tienen miedo, pero es que es un compromiso casi, no sé cómo decirte, casi espiritual, que casi trasciende a lo que es la parte racional, o sea, más digamos relacionado con la pertenencia a la raza humana que con la lógica biológica, ¿vale? Porque la evolución tiene una cosa muy curiosa que no es moral, o sea, que es brutal. La evolución se carga especies, la evolución elimina cosas, la evolución no entra en consideraciones morales, ¿vale? Pero yo creo que nosotros los humanos, una de las cosas donde podemos marcar la diferencia es en tener arquitecturas morales que de alguna manera trasciendan a lo que podría ser una mera análisis biologicista de las cosas. Pues cerramos ya este paréntesis. Ya te digo, te he comentado, reconozco una cuestión un poco personal porque me interesa saber tu punto de vista y porque creo que quizás haya sido útil tu exposición a gente que nos pueda estar escuchando. Pasamos ahora sí al tema de la inteligencia artificial y empezaba a decir antes, y lo retomo ahora, que sueles distinguir 3 tipos de razonamiento. La deducción, la inducción y la abducción. Correcto. Por así decirlo, y simplificándolo mucho, por un lado estarían la inducción y la deducción, que entran en juego cuando ya encima de la mesa están todas las cartas. Por otro lado está la abducción, que entra en juego no necesariamente cuando encima de la mesa no está ninguna carta, pero sí cuando no están todas las cartas, falta alguna. Y comentas también, punto número 2 de tu exposición o de tu argumento, que sueles comentarlo en podcast, en Twitter, que a la inteligencia artificial se le da ya mejor que a nosotros la inducción y la deducción, es decir, cuando tiene todos los datos nos mete una paliza tremenda. Y, sin embargo, al ser humano parece ser que se le da mejor que a la inteligencia artificial la abducción. Entonces, correcto, querría pedirte que explicases exactamente, de forma sencilla, en qué consiste la inducción, deducción y abducción, y luego por qué sostienes que la inteligencia artificial tiene ventaja en un campo y no en el otro, donde sí que nosotros todavía podemos plantar batalla. Inducción y deducción son 2 procesos diferentes de lo que yo llamo datos completos, ¿vale? O problemas simples o complicados, en los que todos los datos están encima de la mesa. En un proceso utilizamos los clásicos procesos de silogismos y de lógica proposicional, ¿no? Si A es B y B es C, pues A es C, este tipo de cosas. La inducción es observamos un tema, digamos, un resultado final y somos capaces de inferir cuáles son las causas primeras que han causado este tema, porque hay una serie de imposibilidades de que vaya en otro sentido. O sea, este es desde los principios a los finales, la inducción es desde los finales a los principios, pero la abducción es tenemos 4 datos sueltos y tenemos un proceso por el cual nosotros lo que hacemos normalmente es una hipótesis abductiva, en la que no tenemos certeza de este tipo de cosas, pero creemos que el tema va por aquí. Claro, todos los sistemas que hay construidos sobre los modelos del LLM están diseñados para hacer 2 cosas bastante inquietantes. Uno, El LLM, perdón, son las LLM son los Large Language Models, que son lo que llamamos los modelos sobre los que se construyen los chatbots, que son los modelos de inteligencia artificial que están basados en una metodología y en una serie de descubrimientos que se han producido desde... ha habido varios avances significativos en los últimos 4 o 5 años que es lo que han permitido construir, y en la capacidad de cómputo, que es lo que han permitido construir los modernos LLMs, que es lo que llamamos inteligencia artificial, pero que la inteligencia artificial es un campo que lleva 50 años trabajando. O sea, que yo entré
para trabajar con Slumberger Sema en el 98 como experto en agentes móviles. O sea, quiero decir que es que parece que acabamos de descubrir la pólvora. Lo que ocurre es que ahora ha coincidido que tenemos la tecnología y el hardware disponible para poder hacer esto. Porque, claro, nosotros estábamos haciendo experimentos con Java y Corva, con tecnología desfasada, y naturalmente no teníamos los pedazos de hierros brutales que hay ahora para hacer todas las operaciones matemáticas para hacer este tipo de cosas. Pero bueno, no te interrumpo, perdona por si alguien no sabía lo que era el LLM. Perfecto. Continúa, por favor. Perfecto, disculpa. Entonces, el asunto es el LLM, ese chatbot con el que hablamos, ese chat GPT, ese Claude, ese tipo de cosas, tiene dos características que son muy inquietantes, ¿vale? El primero es que es un psicofante. O sea, es una persona que está diseñada para hacernos sentir bien y para hacernos sentir como que lo que planteamos tiene sentido y como que es todo este tipo de cosas. Y lo segundo, es un psicofante que parte de una posición de autoridad, ¿vale? Siempre nos estamos relacionando con él en términos de, oye, no tengo ni idea qué es lo que ocurre aquí. Cuando tú juntas un psicofante con una posición de autoridad, mientras tiene la información y sabe lo que tiene que hacer, todo está bien. Pero cuando no tenemos los datos o no sabemos lo que hacer, un psicofante no puede decir algo muy humano y que yo recomiendo a la gente que haga a menudo, que es levantarse y decir, no tengo ni puta idea de esto. Eso no lo puede hacer. No lo puede hacer. Contestan siempre. Sí. Siempre contesta de manera asertiva. Y hemos llamado al tema alucinación, pero no está alucinando. Lo que está haciendo es, oye, ya que no me puedo plantear el hecho de que no tengo ni puta idea y de que encima estoy diseñado para complacer a esta persona y nunca me hace una mala pregunta, nunca es gilipollas en su razonamiento, nunca está completamente errado en lo que está planteando y siempre lo que intento fundamentalmente es que los abogados de esta persona no me metan o sea, estos son los guardias, o sea, antes de los guardiarraíles éticos, los primeros son, a mí esto no me puede meter una demanda como si no hubiera un mañana. Pues es que si uno se rodea de psicofantes, si un gobernante se ha rodeado de psicofantes, termina prescindiendo de la gente que le dice lo que no está haciendo mal, termina no admitiendo cuando no hay datos, termina esta película ya hemos visto cómo termina, ¿vale? Terminas en The Untergang con Hitler gritándole a todos que cómo es posible de que el otro no tenga allí porque es que nadie te ha dicho en un momento dado que es que la cagamos en Rusia y ya estamos jodidos. Porque tú no eres. Porque, claro, tu Dr. Feelgood te lleva manteniendo en una nube de drogas los últimos 3 años de la guerra y estás subido en el techo el 40% del tiempo y nadie ha tenido las cojones de sentarse delante tuyo y decirte, tío, estamos fritos. ¿Vale? Y ese es un problema. Ese es un problema porque hay una cantidad muy significativa de problemática de la cual no tenemos los datos. Todo lo que pertenece a la problemática compleja, que es el área del que yo me ocupo, partimos de la base de que no hay referencia de esto, ni hay nadie que lo haya hecho antes. Y entonces ahí entramos en esa zona humana en la que nosotros hacemos muy bien, que es la abducción. Que es, mira, yo no tengo ni idea de esto, ni lo he hecho antes, ni tengo un success story, ni tengo nada que presentar, pero creo que el tema va por aquí. Y vamos a experimentar. Yo siempre digo lo mismo, oye, yo no sé si los hermanos Wright, cuando ponen a volar el asunto, no sé qué hubieran hecho si le hubieran pedido opinión a alguien, ¿no? Le hubieran dicho, oye, ¿esto lo has hecho antes? Digo, no, es que tengo un taller de bicicletas, pero sé soldar tubos, sé atar esto y yo creo que esto puede funcionar y aquí hay un experimento y tal. Y hemos probado con cosas que hacen cosas en la cola y nos hemos dado cuenta de que hay un empuje hacia arriba. O sea, ellos no estaban capacitados, según la lógica de yo he hecho antes, para poner un avión a volar. ¿No? Y posiblemente, como dice aquella frase, si como no sabían que era imposible, lo hicieron. Entonces, el asunto es, Kasparov, en el 97, cuando Deep Blue le revienta, Kasparov es otro tío con un high IQ monstruoso, en lugar de cabrearse como una mona y decir, esto no es ajedrez, esto es una farsa, ¿no? Dice, de puta madre. Claro, lo que tenemos que hacer es campeonatos de ajedrez de ajedrecistas con sus máquinas. Acortamos el tiempo del pensamiento y que la persona humana sea capaz de hacer las cosas inesperadas y abductivas que hacemos nosotros y que la máquina haga lo que ya sabe hacer, las partidas programadas y todo este tipo de historias.
concibió el concepto de un centauro, donde el ser humano tenía que estar en la cabeza y macho, es que no puede galopar más que un caballo. O sea, quiero decir, no tiene ningún sentido que le eches una carrera a un caballo. No vamos es absurdo. O sea, nadie se plantea echarle una carrera a un caballo o correr más que un guepardo o ser más fuerte que un elefante. Es que es completamente absurdo. Y claro, no le hicieron caso porque no entendieron el concepto, pero a mí me parece absolutamente brillante. Yo creo que lo que deberíamos hacer es empezar a trazar esos centauros, ¿no? Ese concepto de cómo podemos amalgamarnos con la inteligencia artificial, y lo igual que las mongoladas que estamos planteando ahora mismo, que es lo que Doctor Who llamaba el centauro inverso. Ahora mismo hay un montón de sistemas de IA tomando decisiones sobre el destino de gente, sobre CVs, sobre si se aprueba o no se aprueba un préstamo, sobre un montón de cosas basadas en criterios donde no están todos los datos encima de la mesa. Con lo cual, digamos que de alguna manera son datos, o sea, son decisiones profundamente equivocadas o erróneas en ese sentido. Entonces, el tema aquí es, y yo creo el concepto del santuario humano en una charla una charla TED que di en un momento dado, y oye, que hay un montón de cosas que podemos hacer. ¿Vale? Que relajémonos un poco el trasero. Lo que sí es verdad es que va a haber una subversión de un montón de cosas que históricamente han pertenecido a una determinada jerarquía, porque esas cosas que antes estaban muy bien pagadas y muy bien vistas, pues resulta que las hace ya la máquina mejor. ¿Sabes? Pero insisto, Kasparov no se puso a llorar diciendo esto no es ajedrez o hay que eliminar las máquinas de ajedrez. No. Kasparov rápidamente pensó, esto hay que crear un híbrido con... Pues lo que ocurre es que nadie del statu quo entrega las llaves de la moto por las buenas. Nadie que pertenece a una determinada jerarquía, sea intelectual, sea económica, sea lo que sea, entrega amablemente las llaves de la moto. Entonces, como toda sustitución será traumática y un montón de gente que históricamente, teóricamente, tenía una posición tanto social como económica como de estatus muy privilegiada, pues sufrirá. ¿Por qué? Lo que hacían antes ellos, pues lo termina haciendo la máquina mejor. Pero estos son procesos que lo único que ocurre, y esta es la interesante y esta es la diferencia, es que históricamente esto normalmente pasaba con trabajadores manuales, con blue collars. ¿Vale? Entonces apareció un tema tecnológico y un montón de trabajo de blue collar se iba al carajo. Y esta es la primera vez que están más a salvo si eres fontanero que si eres matemático. Y es una cosa de la que no tenemos ningún tipo de precedente, ni tenemos ningún tipo de historia, ni tenemos nada por el estilo. Entonces, no sabemos muy bien qué es lo que va a ocurrir ahí. Pero yo lo que creo es que, a pesar de que va a caer mucha sangre, va a haber muchas alteraciones en las jerarquías, va a haber varias quiebras empresariales, porque la cantidad de recursos que se están haciendo comita al asunto es absolutamente desquiciante desde un punto de vista financiero. Yo creo que esto va a ser un antes y un después si somos capaces de entender cuál es la parte de la cabeza y cuál es la parte del caballo. Y tenemos un montón de problemas todavía con gente echando a gente a tutti frutti pensando que la IA lo va a poder hacer, o gente, nos vamos a comer posiblemente una yihad bulderiana como en Dune, ¿no? Donde haya rebeliones contra las máquinas y empiecen hace poco en una universidad pitaron al fundador de Google. O sea, quiero decir, los estudiantes están súper cabreados con el concepto de la inteligencia artificial. O sea, con que haya suficiente gente y suficiente caldo de cultivo, nos comemos como en Dune una yihad butleriana, donde hay un montón de gente. Si tú ves Dune, por ejemplo, si solo has visto las películas, uno se puede preguntar cómo demonios en una película de ciencia ficción donde no hay un jodido androide, ni hay una jodida máquina que piensa. Y es que ha habido un momento dado, en uno de los libros se menciona un proceso que es la yihad bulderiana, donde los humanos se rebelan y se cargan a todas las máquinas pensantes y prohíben crear máquinas pensantes. Y tú dices, joder, ¿y cómo hacen lo del viaje interestelar? ¿Cómo hacen lo de la tecnología punta y tal? Humanos drogados hasta los ojos. Los Mentats drogados hasta los ojos. Las Bene Gesserit drogados hasta los ojos. Los pilotos drogados hasta los ojos como son pequeños. Pero es desde el humano hacia el humano extendido, que es un poco lo que plantea Kasparov. La sustitución del humano por la máquina, primero no es viable, porque no son capaces de abordar estas cosas que te estoy comentando y el santuario humano está ahí y es significativo, pero es que además va a causar un problema de rebelión intrínseca con gente poniendo arena en los temas, envenenando las bases de datos y rebelándose en concreto sobre todo este tipo de cosas, ¿eh?
Entonces, yo creo que hay una mezcla de no entender lo que tenemos entre manos, de una ambición desaforada porque Internet, los móviles y todo esto nos ha demostrado que es winner takes it all, y por eso todo el mundo está comprometiendo unos recursos financieros absolutamente locos, donde saben que posiblemente la mayor parte de ellos terminen en la quiebra, pero el que gane se va a llevar toda la historia. Y el hecho de no entender que tenemos un papel y tenemos un hueco y tenemos una manera de hacerlo, siempre que seamos capaces de hibridarnos, pues ahora estamos creando una serie de tensiones que yo personalmente creo que no son buenas para nadie. Y miedo, y yo lo percibo, y la gente está muy aterrada, y hay gente que se siente muy desnuda ante las perspectivas, y hay gente que de alguna manera siente atacada su identidad al respecto, y estamos en una especie de gigantesco proceso de cuestionamiento de qué nos hace humanos, de cuál es el, digamos de alguna manera, el sentido de la humanidad ante el futuro que viene ahora mismo, que tenemos ahora mismo por delante. Toda esta incertidumbre a la que aludes, porque evidentemente existe, porque no tiene ningún tipo de precedente histórico exacto lo que está sucediendo ahora, me lleva a trasladarte una pregunta que me he hecho yo en innumerables ocasiones y para la que no tengo una respuesta, por eso te lo pregunto también, que es, claro, en un mundo post-inteligencia artificial, parece, o sea, este es el primer punto, que no sé si estarás de acuerdo o no, parece que la adquisición de conocimientos técnicos no es que sea inútil, yo creo que es útil, pero no te otorga la ventaja competitiva que te podía otorgar hace 100, 200 o durante toda la historia de la humanidad. Correcto. Porque una persona de... Es verdad que hay que tener un pelín de bagaje, pero una persona de 30 años que sepa cómo utilizar una inteligencia artificial puede llegar a unas conclusiones teóricas parecidas a las que puede llegar un abogado de 70 años que se lleva quemando las pestañas leyendo sentencias desde hace 40. Correcto. Entonces, si encima además es neurodivergente, ¿para qué queremos más? Claro, entonces, primera fase, parece que la adquisición de conocimientos teóricos, no siendo inútil, no reporta tanta ventaja competitiva, con lo cual, ¿en qué conviene enfocarse si una persona quiere estar formada y no quiere quedarse atrás precisamente para maximizar la propia posición de uno en este mundo que viene? Si ya no compensa, por así decirlo, dedicar el 100% de mi información a estudiar cosas puramente teóricas, ¿en qué me tengo que enfocar? Vale. En varias cosas. La primera, y la has mencionado tú, que es un tema que es una larga pelea mía, que es esa combinación entre la parte académica y la parte del practitioner. ¿Vale? Porque volvemos a lo mismo, es esta separación entre ciencias y letras, entre la academia y el practitioning y las sospechas mutuas que se tienen entre sí, yo creo que es un error. O sea, yo soy profesor en un montón de sitios, director de programas en un montón de sitios, ahora mismo tengo varias compañías donde estoy y personalmente creo que lo que hago en el día a día me ayuda a refinar mi obra intelectual, porque claro, yo no doy clases de cosas de otras personas, yo doy clases de la metodología y de todo lo que hemos creado nosotros. Y al mismo tiempo creo que la práctica académica es trasladable a mantenerte en el cutting edge para hacer esto. Entonces yo personalmente yo animaría a la academia a salir de la cátedra y a darse una vueltecita por el mundo real, y animaría a la gente que está en el mundo real a entender que el problema no es la academia ni el conocimiento siempre es a mejor, sino que el problema es cuando tú te alejas lo suficiente del mundo real, como para lo que estábamos hablando antes de la gestión de la realidad. Es que hay un montón de cosas que son maravillosos artefactos intelectuales, lo que decía, no me acuerdo que lo decía, luego se lo leí a Matt Taibbi, que decía que cualquiera puede decir una gilipollez, pero para hacer algo absolutamente demencial necesitas un intelectual. Entonces, digamos que de algún modo hay un montón de cosas que la academia puede sostener que luego no soporta el menor chequeo con la realidad o chequeo con el ser humano. ¿Vale? De hecho, esto me pasaba a mí, por ejemplo, con los popes de las ciencias de la complejidad, que se cabrearon conmigo como monos porque yo traje a psicólogos como Nardone o como Edward de Bono como parte del proceso de resolución de problemática compleja, y ellos decían que las ciencias de la complejidad eran ciencias duras, que la psicología es una ciencia
social y que esto es por como neoge brujería, que no se pueden mezclar una cosa con la otra. Y claro, yo les decía, por eso no te llama nadie, José Luis. O sea, digamos que hay unas tensiones ahí Sí, que son Te importantes. pongo un ejemplo por si quieres citarlo en alguna charla, porque me pareció graciosísimo. Hice una tesis doctoral sobre la presunción de inocencia y en el capítulo relativo a qué significa más allá de toda duda razonable, digamos que hay distintas posturas y hay autores partidarios de definir eso en términos cuantitativos, es decir, establecer un porcentaje que se puede considerar que superado o rebasado, se ha superado su umbral y por tanto se puede condenar. Y había un autor, no es broma, que después de trazar unos cálculos extrañísimos que yo jamás llegué a comprender, llegaba a la conclusión de que el más allá de toda duda razonable se alcanzaba cuando se llegaba a un nivel de certeza que situaba, no me lo quiero inventar, pero algo así como el 97,38%, que afortunadamente redondeaba al 98%, pero claro, esto trasladado a la realidad, Claro, pero, ya me dirás tú cómo se sabe si, pero si eso estás tiene, seguro. eso tiene que ver con otro mecanismo que hace que la gente de las ciencias sociales les vuelva loco ponerle formulitas a las cosas porque parece que les hace sonar más serios Sí. y más profundos y todo este tipo de cosas. Y la gente de ingenierías les gusta salir bailando como Bill Gates con Steve Ballmer y tal porque quieren parecer humanos, ¿no? O sea, eso tiene que ver más bien con los complejos de los colectivos que con el hecho de que haya algo que soporte este tipo de planteamientos así, ¿no? Pero sí, me quedo con la anécdota, me parece muy Yo no daba crédito. muy reveladora, me parece muy reveladora de cómo funciona este tipo de cosas. Pero aún así, con todo y conectando con lo que estabas comentando, el asunto fundamental es que esto ocurre constantemente. Esto de los cambios de jerarquía de los que estaba hablando ocurre constantemente. O sea, buena de las fortunas que se hicieron en Vizcaya venía de la industria ballenera, que es una industria que se fue en 18 meses al carajo. Cuando se descubrió que muchos de los productos que se sacaban de los cachalotes se podían sacar del petróleo sin tener que jugarte la vida y sin tener que hacer un montón de cosas. O sea, muchas fortunas se han hecho históricamente de cosas que ya no tienen sentido. Minas de carbón, ferrocarriles, cosas por el estilo. Lo que ocurre es que el tiempo en el que se producían esas transiciones era lo suficientemente largo como para que de alguna manera la muerte fuera más dulce, ¿no? Esta muerte de los 1000 cortes. No, ahora en 4 o 5 años estás fuera, aunque tu negocio haya funcionado a buen tiro durante 50 años. Imagínate las carreras universitarias. Por Entras ejemplo. el primer año y cuando la terminas ya. Es que es absurdo. O sea, es que yo se lo comento a la gente. Claro, yo hablo con mis camaradas académicos, ¿no? Y le digo que muchas veces confunden el rigor con el rigor mortis, que es que están diseñados para un mundo que ya no existe. Yo le digo, oye, yo me descojono de los presupuestos anuales. O sea, vosotros os pensáis que podéis hacer una carrera a 4 años vista y pensar que el mundo es exactamente lo mismo que hay aquí. Hablaba hace poco en un hilo sobre los MBAs. Digo, pero amigos, que gente que lleva aquí tenure 30 años. O sea, entonces, yendo a lo que vamos atrás, sobre lo que se tiene que formar fundamentalmente es sobre una serie de basics en matemáticas. Eso es importante, porque hay gente que ahora mismo estábamos viendo que están llegando a la universidad, que se han comido toda su enseñanza media basado en inteligencia artificial y en trabajar lo menos posible y llegan a la universidad sin los mínimos básicos, pero casi ni para hacer secundaria. O sea, el problema fundamental es que el cerebro es una máquina de ahorrar energía. ¿Vale? El cerebro es una máquina de ahorrar energía. Tenemos que cambiar por completo la manera en que evaluamos las capacitaciones actuales porque los exámenes funcionaron mientras funcionaron, pero ahora y los trabajos están completamente fritos. Este hombre, Ethan Mollick, hizo un análisis y de toda la gente K-12, o sea, toda la gente que va a primaria y secundaria, el 70% usaban inteligencia artificial todos los días. Y estamos recibiendo a las primeras generaciones a las que no les hemos adaptado lo que les estamos pidiendo a las capacidades que tienen tecnológicas. Y entonces esta gente no tiene los ladrillos básicos para poder funcionar. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre? La inmensa mayoría de las disciplinas están basados en ladrillos básicos que se van construyendo hacia arriba. De hecho, hay un montón de gente que dice, a mí no se me dan bien las matemáticas, que lo que quiere decir es que se perdió en quinto o en cuarto de GB y a partir de ahí ya le dijeron que las matemáticas no eran lo suyo y a partir, claro, es que te has ido quedando atrás, Pero uno de los mayores libros, los mejores libros que yo conozco es de Barbara Oakley, que es la persona que tiene un curso en
Berkeley, creo recordar, sobre aprender a aprender, que es sobre matemáticas. Ella habla, oye, mira, yo soy una ingeniera que llegué a terminar mi secundaria pensando que no valía para las matemáticas. Y en realidad es que sencillamente en un momento dado me desconecté del asunto, no me ayudaron a construir lo que había aquí y luego la descubrí yo por mi cuenta y riesgo. ¿Vale? Entonces la gente lo que tiene que hacer es aprender a aprender. Aprender a cómo, de alguna manera, no puedes pasar de aquí a aquí sin recorrer el camino. ¿Vale? Un poco el teorema de Bolzano. No puedes trazar una recta. O sea, no puedes llegar del campamento base a la cima mágicamente. O sea, tienes que entregar tu libra de carne al primer campamento, al segundo, al tercero o al cuarto, porque esto, digamos que de alguna manera crea una especie como de estructuras para poder funcionar. Y hay que separar las cosas que son estructurales y que tienes que entender de las cosas que son datos. ¿Vale? Y concentrarte en construir el scaffolding, lo que yo llamo los andamiajes de aprendizaje y no memorizar un montón de listas, porque en nuestros procesos antiguos lo que hacíamos era memorizar un montón de datos porque de manera colateral construían scaffolding. Pero no siempre. De hecho, yo siempre menciono un tuit de un padre con 47 años que decía, enseñando a mi hijo, Feynman decía precisamente que si querías aprender algo, Eso es. lo enseñaras. Este tío decía que enseñando a mi hijo cálculo he aprendido para qué cojones sirve una derivada. Una persona con 46 años que ha pasado primaria, secundaria, universidad y 20 años de trabajo sin que nadie se diera cuenta de que no tiene ni puta idea de lo que estaba haciendo cuando hacía una derivada. ¿Vale? Entonces, fíjate lo que produce un determinado sistema basado en el raca-raca y otro sistema basado en no trabajar. O sea, en no construir este andamiaje que tenemos aquí. Entonces yo lo que haría sería concentrarme en separar en cualquier disciplina qué es andamiaje y qué son datos, dejarle los datos a la IA y entender qué cosas me las tengo que aprender porque son andamiaje. Y si no soy capaz de cubrir una serie de pasos, no voy a ser capaz de llegar al siguiente nivel. O sea, si no soy capaz de entender aritmética básica, no me puedo meter con cálculo diferencial y luego no me puedo meter con ecuaciones diferenciales y ya no puedo entrar en espacios no euclidianos, ¿sabes? O sea, hay como una especie de estructura. Entonces yo creo que nos hemos concentrado históricamente muchísimo en los datos porque de manera colateral generaba esto, pero hemos permitido que un montón de gente pase por toda su etapa, digamos, de alguna manera educativa sin entender realmente de qué estamos hablando. Los ingenieros nos hemos comido, bueno, en mi caso, pero se han comido horas y horas en academia donde les han enseñado a hacer 700 veces el mismo ejercicio que tenía su propia complejidad, pero que han aprendido a hacer ejercicio, no han aprendido realmente a usar eso, ni a aplicar eso, ni a hacer nada por el estilo. Entonces ahora tenemos biólogos, neurosociólogos, gente que ya entienden cómo funcionan las partes del cerebro. Hay libros maravillosos, o sea, insisto, Barbara Oakley es una referencia en todo esto. Hay un libro que a mí me gusta muchísimo que se llama Guitar Zero, que habla de un neuropsicólogo que lo que decide es aprender a tocar la guitarra con 40 años, sin saber ni cómo cogerla. Y fundamentalmente lo que hace es aplicar lo que sabe de neuropsicología al proceso de aprendizaje. Y entonces, si eres capaz de alguna manera de entender cómo funciona el proceso de aprendizaje y ahora hay información para todo esto, te dedicarás a centrarte en construir este tipo de cosas que son andamiajes y dejarás de aprenderte la puta lista de los Reyes Godos. Porque son cosas que eran ejercicios que se utilizaban fundamentalmente para producir una serie de entrenamiento que de manera colateral producía este tipo de cosas. Porque si a la gente les enchufas la inteligencia artificial desde jovencitos, también lo que haces es que no se construye nada del andamiaje. Y entonces llegas, como está ocurriendo ahora mismo a las carreras, sin saber hacerlo con un canuto. Dándote además el engaño de que, de alguna manera, has aprobado y porque en realidad el problema fundamental que tiene ahora mismo el sistema educativo es que lo que hace es producir signaling, producir de alguna manera una serie de certificados de que tú has pasado por una serie de aros, pero claro, si ahora se ha descubierto algo que te ayuda a pasar los aros, pues hay que cambiar por completo el sistema educativo. Pero volvemos a lo mismo, cuando un sistema es lo suficientemente grande, su único propósito es la autopreservación. Con lo cual ahora tienes un montón de gente que vive, funciona, cobra de conocer una cosa que sencillamente ha dejado de tener sentido. Y cuando es algo tan gigantesco, pues
O sea, yo menciono siempre, por ejemplo, a Ken Robinson, ¿no? Que las charlas fundamentales de Ken Robinson sobre que ya la educación no estaba adecuada a la realidad que había afuera, es que ya tienen 20 años. Una charla TED suya legendaria es del 2006. ¿Por qué no le han hecho caso? Coño, porque es que hacerle caso significa cambiar una jerarquía de un sistema que tú siempre piensas que todavía aguanta 20 kilómetros más. Y le pegas una patada al neumático y ignoras que te está parpadeando todo como si fueran unas luces de Navidad y el motor lo estás puteando, pero tiras hasta que reviente, claro. Hasta que lo que yo digo siempre, esto de poco a poco y después de golpe. Sí. En relación con parto de esta última idea que has comentado, que es que no es tan interesante hoy en día centrarse en los datos, sino en construir ese andamiaje. Voy a tratar de conectar esto con un par de cosas para ver si estoy más o menos bien orientado, si no, y para que puedas desarrollar. No sé si de algún modo ese andamiaje coincide con los pilares básicos en los que tú te apoyas para resolver problemas complejos. Eso es lo primero. Si de algún modo hay una coincidencia entre ese andamiaje y las palancas básicas que tú manejas para resolver problemas complejos. Fíjate, de hecho es casi al revés. O sea, nosotros acudimos al problema y el problema te pide andamiaje. Vale. Y entonces, si lo tienes, lo usas. Pero si no lo tienes, tienes que acudir a quien puede usarlo o tienes que construirlo. Es que mi segunda pregunta en relación con esto, por plantear la íntegra, es si de algún modo ese andamiaje que coincide, ahora explicarás exactamente cómo, con las palancas que tú tienes a tu disposición para resolver problemas complejos, tiene un componente de transversalidad aplicable a muchos ámbitos, porque a lo mejor, yo por ejemplo soy abogado, tú eres ingeniero, si no me equivoco, de formación, a lo mejor nos está escuchando un médico y puede que surja la duda de si en cada campo específico el andamiaje es distinto o si hay un andamiaje común aplicable a cualquier campo y del que todos podemos... Esta es una pregunta buenísima. Es algo parecido al Q de la inteligencia, que sirve para resolver... No, es exactamente el Q de la inteligencia. O sea, quiero decir, hay una cultura de la especialización que la hemos estado retribuyendo de una manera muy generosa durante mucho tiempo, porque cuando la tasa de cambio es relativamente baja, lo que más se paga es que alguien sea capaz de estar especializado en una de estas partes. Pero cuando la tasa de cambio es absolutamente brutal, como es ahora mismo, funciona mejor alguien que es un generalista, que es capaz de adaptarse de alguna manera, que alguien que es un especialista, que cuando le sacas de su área de expertise es un tema mucho más complicado. Entonces, es exactamente como tú lo estabas planteando. Y te comento por qué. O sea, hay un componente transversal, que esto valdría para cualquier rama de conocimiento. Que de hecho, a mí, por ejemplo, me llama mucha gente, ¿no? Oye, estaba pensando en hacer tu seminario o alguna de tus formaciones y tal, pero claro, es que yo soy médico, yo soy enfermera, o yo no tengo ni idea de tecnología. Y yo digo, a ver, que en esto es una disciplina transversal. Vale. Esto es una disciplina que puedes utilizar en cualquier ámbito de tu vida. Esta es una disciplina donde además, por ejemplo, muchísimos médicos. ¿Ya? Hay un colectivo muy importante porque la medicina es pura resolución de problemas complejos. O sea, nosotros acudimos al médico como si acudiéramos a las pitias del oráculo de Delfos y un médico te dice en muchísimas ocasiones que no sabe qué demonios le pasa a esta persona. O no sabe qué le ocurre a esta persona. O sea, el 80, el 90% de las veces hay una serie de síntomas, lo tienen más o menos claro, no hay un problema, llega un diagnóstico. Pero yo siempre pongo, por ejemplo, House, en la serie, ¿no? House es un médico lamentable. Quiero decir, es un junkie, no le gustan los pacientes, es un manipulador, es un mal bicho, o sea... Pero ¿qué es lo que ocurre? Que cuando el resto de sus compañeros, que por cierto ninguno es gilipollas, el que menos tiene 20 años de experiencia médica y tal, no sabe qué hacer, el tío es funcional. Y es funcional no desde el punto de vista de que mágicamente sabe qué le pasa a esta persona, sino que es capaz de hacer hipótesis de una manera completamente lateral sobre cosas que el resto de sus compañeros no habían pensado para intentar llegar al resultado final. ¿Vale? Entonces, lo que ocurre con todo esto es que nosotros tenemos como dos posiciones. ¿Lo sé? No lo sé. ¿Vale? Es como esto. Pero en realidad el progreso humano está basado en esta zona intermedia de no lo sé, pero estoy dispuesto a probarlo y tengo una hipótesis y normalmente en base a lo que resulte de esa hipótesis voy a inferir una serie de conocimientos.
O sea, menciono, por ejemplo, normalmente, hace poco se celebró el 500 aniversario de la circunvalación de Magallanes-Elcano. Claro, lo que la gente no dice es que salen 6 barcos y vuelve uno. Y salen 220 marineros y vuelven 18. Magallanes no vuelve. Magallanes se muere en una escaramuza con unos nativos en una isla por ahí. Si no hubieran sido todos navegantes expertos, no hubiera vuelto ni Peter. Pero en el siguiente viaje ya saben un montón de cosas que hacen que los siguientes viajes sean menos traumáticos. O cuando se batió el récord de la milla, que se bajó de 4 minutos, que se pensaba que era imposible, y durante 40, 50 años se intentó y no se logró, y el día que se consigue, te das cuenta de que es un problema mental y ese mismo año lo baten 3 veces más. Pues esto es así, este proceso es así. O sea, le dedicamos una cantidad de tiempo exagerada a saber o no saber, mientras que no le dedicamos muy poco tiempo a decir, tengo parte de información, pero creo que puedo entrar en territorio desconocido y voy a formular una hipótesis donde creo que puedo obtener información. El progreso del mundo se le debe a esta gente. A esta gente que es capaz. Yo siempre digo que el primero que se comió un percebe estaba muy hambriento. O sea, el tema no incita a nada. ¿Qué es lo que ocurre? Que normalmente estas experimentaciones se hacen con grave riesgo y muy poca sistemática. Porque nos han enseñado a saber una serie de conocimientos y en el mejor de los casos a decir no tenemos ni puta idea. Pero no nos han enseñado a decir, oye, hay un tercer escenario que el progreso de la humanidad se basa en eso, que es rómpete la cabeza formulando hipótesis sistemáticas para abordar temas donde no tenemos conocimiento. Y hay muchas cosas que se producen y se llegan a un montón de cosas cuando se frotan áreas en principio que no están relacionadas entre sí. Porque claro, hace 40 o 50 años, digamos que de alguna manera las separaciones entre un abogado y un ingeniero eran mucho más importantes que ahora. Ahora mismo hay unos grados de transdisciplinaridad absolutamente brutales. ¿Por qué? Porque las aproximaciones transdisciplinarias funcionan mejor en entornos de altísima incertidumbre como estamos ahora mismo. Entonces van a aparecer cada vez más trabajos que sean... Pues claro, nos volvemos locos pensando que es el colmo de la mezcla derecho y ADE. Así en plan killer, ¿no? En plan, no, a ver, amigos, que vamos a empezar a ver filosofía y contabilidad, no sé, por sacarme cosas así esto. O sea, van a aparecer cosas transdisciplinariamente muy agresivas. O sea, el científico de datos, que ha sido una demanda más o menos reciente, es una cosa a medio camino entre el business, la comunicación, la estadística y... O sea, disciplinas de ciencias, disciplinas de letras mezcladas en un crisol. De esto va a ocurrir cada vez más. Entonces, el asunto es que en un entorno como el que estamos, con muchísima incertidumbre, donde la tasa de cambio está completamente acelerada, cada vez vamos a ver más perfiles híbridos y cada vez vamos a ver más cosas que en principio parecen matrimonios contra natura, pero de ese frotamiento de disciplinas aparentemente inconexas es donde se van a producir más avances en todos los índoles. Y si esto lo traducimos a, digamos, una formación más concreta, yo, por ejemplo, la primera persona a la que he escuchado hablar en estos términos de estas cosas es a ti. Sí. Es una cosa que a la inmensa mayoría de la población nos suena chino precisamente porque no es lo que se nos ha vendido desde el comienzo. Y entonces estamos hablando de que esa hiperespecialización en compartimentos estancos no solamente no va a ser exitosa ni inteligente, sino que es que ya se ha dinamitado por completo. Entonces alguien que no esté habituado a escuchar ese tipo de cosas, por empezar por el principio, pues a lo mejor escuchándote noto que hace referencia en ocasiones al pensamiento lateral. Entonces alguien puede preguntar, ¿cómo aprendo pensamiento lateral? Y puedes decir, pues yo qué sé, léete a Sherlock Holmes y detecta su razonamiento y estúdialo para tratar de emularlo. Has hecho varias referencias a las matemáticas. Pero por ejemplo, de pensamiento lateral hay mucho material. O sea, quiero decir... Antes del pensamiento lateral, sí. O sea, te planteo todo para que ya... Sí, perdóname. Porque perdona a mí, es por poner todas las cartas encima de la mesa, es escuchándote, veo claramente que sostienes que hay una serie de habilidades transversales que valen para distintos campos. Sí. Te escucho hablar dentro de lo que es estas habilidades transversales de pensamiento lateral, de matemática, que supongo que tendrá que ver bastante también con la lógica. Sí. Entonces... ¿Cuál dirías, si tuvieses que sintetizarlo para quienes como yo no hemos escuchado todo esto todavía, cuáles serían esas habilidades principales
que uno tiene que desarrollar para proyectarlas sobre el ámbito que quiera y cómo se puede formar en relación con ellas si nunca se ha formado en relación con ellas para que adquirir esas habilidades cuando se enfrenta con un problema complejo se le puede encender una bombillita que hasta ahora no se le encendía porque no había desarrollado ese... Voy a hacer 2 recomendaciones, ¿vale? Una es el libro de Scott Adams. Scott Adams es el creador de Dilbert. Se murió recientemente, hace poco, tenía un cáncer feo y tal. Que se llama Cómo fracasar en todo y aún así triunfar a lo grande. Que habla de un concepto que es el skill stacking, que es algo así como que es extraordinariamente difícil llegar a ser del 1% mejor de la humanidad sobre un tema específico, pero si eres del tope 10% en 4 o 5 cosas, es más o menos consigues una ventaja equivalente. Y él tiene una lista específica de cosas que son interesantes. Y hay cosas desde matemáticas, pero habla también de hablar en público, habla también de diseño, habla un poco de tecnología básica. Él sí se ha hecho una lista de la compra. Entonces, si queréis una lista de la compra, yo os recomiendo que vayáis y veáis el libro de Scott Adams, donde él dice, estas son una serie de skills que hagas lo que hagas te van a servir y que van a facilitarte, digamos, de alguna manera este tipo de cosas, ¿no? Este tipo de historias. Y luego os recomiendo que le echéis un vistazo a 2 libros que hablan de todo este concepto del tema de este conocimiento amplio, que son Range de Epstein y The Neo Generalist de Mikkelsen, donde habla precisamente de cómo este tipo de perfiles son interesantes a la hora de alguna manera de abordar escenarios de alta incertidumbre, ¿vale? Como en los que estamos ahora mismo. Y es que hay un poco de todo, ¿sabes lo que te quiero decir? Es un poco aquello que decía... O sea, insisto, los griegos no diferenciaban entre la educación física y las matemáticas. De hecho, Platón en la República contaba que dependiendo de lo bueno que fueras en matemáticas y en educación física, ibas al ejército, ibas a esto, pero que si querías ser filósofo tenías que hacerlo todo de puta madre. Uh-huh. O sea, si no eras bueno en educación física, pero era bueno en matemáticas, ibas al gobierno, creo recordar. Si eras bueno en educación física, pero no eras bueno en matemáticas, ibas al ejército. Pero si eras bueno en las 2 cosas, te tenías que dedicar a la filosofía. Y era la gente que iba a gobernar el asunto y cosas por el estilo. Entonces, yo creo que los griegos y los romanos sabían algo sobre cómo de alguna manera se realimentan este tipo de cosas a la hora de crear gente completa. Y si bien la República es una sobrada... hasta cierto punto, si me apuras, casi homoerótica y una especie de fantasía animada de ayer y de hoy curiosa, pero tiene una reflexión muy interesante sobre este tipo de cosas. Entonces, si lo que vosotros queréis es una lista de la compra, echad un vistazo al libro este de Scott Adams, y si lo que queréis es entender por qué el concepto de ampliación de todo este tipo de cosas os va a proporcionar ventajas en un entorno de incertidumbre alta como los que estamos ahora mismo, los 2 libros que os he recomendado, o La República de Platón, si lo queréis ver desde el punto de vista de que parece ser que los griegos tenían algo claro que nosotros hemos perdido en un mundo de especialización y de en realidad de formarnos para unas fábricas y para un entorno industrial que, por cierto, ya no existe. Es que yo, escuchándote y leyéndote mucho, porque de verdad que me interesa mucho tu enfoque, porque creo que es el enfoque válido para los tiempos que vienen, me había montado mi propia lista de la compra que te traslado. Veo que no coinciden con lo que tú estás diciendo exactamente. Pero yo notaba que tú le dabas mucha importancia al pensamiento lateral. Sí. Notaba que le dabas mucha importancia a... Si queréis pensamiento lateral, Edward de Bono y los libros de Sloan, de Paul Sloan. Vale, eso es lo que te iba a comentar también, porque yo después de escucharte y demás, había notado que le dabas mucha importancia al pensamiento lateral y yo pensando cómo podía adquirir este pensamiento lateral, dije, me he comprado algún libro. Dije, bueno, pues voy a leer a Sherlock Holmes, que no lo he leído todavía. Hay juegos de lógica muy bien. que de algún modo... Ciencia ficción también, lo recomiendo a todo el mundo que trabaja con este tipo de cosas. Pero los libros de Paul Sloan te permiten hacer una cosa maravillosa, que son los problemas de pensamiento lateral. Un problema de pensamiento lateral es estas situaciones tan absolutamente locas que nos han contado de vez en cuando de una persona aparece muerta en medio de una sala y lo único que hay es un charco de agua, qué es lo que ha pasado, este tipo de cosas, que lo único que te permite se juega entre 2 personas y lo que haces es te permite hacerse preguntas del que sabe la solución al que no lo sabe y respondes con sí, no o es irrelevante. ¿Vale? Y esto lo que hace, más que desarrollar en sí el pensamiento lateral, es desarrollar tu propia autoconciencia, de lo que hablábamos antes,
de lo tremendamente cuadriculado que eres, porque tu cerebro es una máquina de ahorrar energía. Ahora con todo el tema de los data centers, la gente se está dando cuenta de una cosa muy loca y es la muchísima energía necesaria para que demanda pensar. Pensar demanda una cantidad de energía absolutamente loquísima. Y nuestro cerebro hace algo que no es tan potente como lo que hacen los data centers, ni las tarjetas, ni este tipo de historias, pero lo hace con el coste energético de un bocadillo de mortadela. Es fascinante. ¿Cómo lo hacen? Tomando atajos constantemente, ahorrando energía constantemente, yendo siempre a los procedimientos almacenados, intentando hacer cosas que cuesten poco energéticamente. Entonces, cuando tú empiezas a trabajar en temas de estos de problemas de pensamiento lateral, te das cuenta de cómo de amachimbrado estás, cómo de tu cerebro está colocado en un escenario de bajo consumo de energía. Y esta es la intuición que yo tengo, que no sé si es correcta, o sea, por ir enumerando, el primero pensamiento lateral, yo tenía la intuición de que a fuerza de hacer y ver cómo otros hacen ejercicios de pensamiento lateral, te habitúas y te puede servir, o sea, se puede entrenar. Fíjate, no es que te habitúes, sino que ¿has leído algo de Daniel Kahneman? Pensar deprisa, pensar despacio. Cosas muy... No he leído el libro íntegro. Sé más o menos la tesis, pero no he leído Resumidas cuentas. Zona pensamiento tipo 1, pensamiento tipo 2. Este es automático, intuitivo, bajo coste energético. Sí. Este es alto coste energético, deep thinking, todo este tipo de historias, ¿vale? Tu cerebro va a ir aquí como si no hubiera un mañana. Tienes que provocar ir aquí si quieres hacer pensamiento racional y profundo. Pero ¿cómo provocas esto? Hay varios mecanismos que se llaman, que yo denomino a grupo bajo el término informal de esquince cerebral, pero que de alguna manera, por ejemplo, Nardone ha estudiado mucho el asunto. Es obligar al cerebro a pensar de una manera distinta de cómo piensas. Entonces, a fuerza de hacer ejercicios de pensamiento lateral, lo que estás haciendo es forzar al cerebro a ir constantemente a la zona 2. Entonces, no aprendes a usarlo más porque, digamos, de alguna manera te proporciona una especie de sabiduría intrínseca del asunto, sino que llevar al cerebro a la zona 2 llega un momento en que se convierte en algo como una especie de ejercicio. Y cuando lo puedes, y cuando ya llevas el suficiente tiempo habiéndolo hecho, lo puedes hacer de manera consciente. O sea, puedes liberarte de lo que tienes almacenado y decir, voy a entrar aquí en zona de alto consumo, etcétera. Pero de manera natural nuestro cerebro tiende aquí. Vale. Entonces los ejercicios de, por ejemplo, estos de pensamiento lateral que te digo, son en realidad maneras de intentar forzar al cerebro a ir a la zona de deep thinking y alto consumo energético, que es donde no quiere ir. Genial. La segunda palanca en la que yo más o menos había pensado, usándote y leyéndote, era una palanca más vinculada con la lógica, para una vez estás dentro sales del outside the box, del que se habla, poder razonar en términos correctos, porque si te sales de la caja para razonar en términos absolutamente estúpidos, pues eso de poco sirve. Entonces, me parecía interesante enfocar mi formación futura también en cuestiones vinculadas con la lógica, y en este sentido, pues uno se puede abrir, yo que sé, los tratados de lógica de Aristóteles, volver a refrescar las matemáticas. Esto tiene sentido también, ¿no? Y es bastante transversal. Tiene sentido, el álgebra de Boole y cosas por el estilo, pero uno al final de la vida se tiene que dar cuenta de que hay un montón de límites ahí, ¿vale? Yo siempre cuento la misma historia. Bertrand Russell se tira 10 años intentando crear un tratado de lógica irrebatible y llega un momento en que es 10 años, ya te digo, un coautor que termina tarifando con él, una cosa un poco rara y tal. Y le dice a Ludwig Wittgenstein, que era su discípulo, dice, oye, Lucky, tú que eres joven y eres un privilegiado porque tienes un cabezón que no es ni medio normal, vas a terminar mi labor, ¿vale? Y Wittgenstein lo que hace es se saca el Tractatus, que básicamente dice que es que la inmensa mayoría de los grandes problemas de la filosofía no son resolubles por la lógica normal porque plantean problemas porque semánticamente no capturan la realidad de lo que intentan modelar. Con lo cual la inmensa problemática de los grandes problemas de la filosofía son problemas semánticos. Y se queda más a gusto que un arbusto. Y tú te das cuenta, es decir, oye, la lógica es interesante, la lógica es buena, Aristóteles es fundamental. Aristóteles, además, mucha gente no lo sabe, pero fue el tutor de Alejandro Magno, ¿vale? Con lo cual,
de alguna manera vuelve a lo mismo de aquello de los griegos, de que no puedes conquistar el mundo teniendo. De hecho, es más fácil conquistar el mundo teniendo la cabeza bien amueblada que siendo un cebollino que brutal, ¿no? Pero hay una serie de limitaciones en todo lo que tiene que ver con la parte de la lógica que te puede llevar a auténticos sumideros de tiempo donde no llegas mucho más allá, ni puedes hacer esto que hacía la anécdota que me contabas, reducir la certeza razonable a un 93, más allá de cualquier duda, un 93,7. Eso ya son ejercicios de intentar encapsular el relámpago ahí. Entonces, yo creo que es interesante conociendo que la lógica tiene muchas limitaciones que suelen emanar de nuestra propia incapacidad de formular de manera indecidible un montón de fenómenos. Esto conecta con Cantor, con los problemas no resolubles y en cierta manera también con la parte de la inteligencia artificial, que muchas veces nos ponemos a discutir si realmente está razonando o no está razonando, cuando nos deberíamos concentrar en qué cosas hace maravillosamente bien, que hasta hace poco nosotros considerábamos que pertenecía al pensamiento, digamos, profundo y que nos hemos dado cuenta de que pertenece a una serie de mecánicas que son de otra manera y que, insisto, ya hacen mucho mejor que nosotros. Probablemente por eso yo, ahora que te escucho, estoy racionalizando lo que a lo mejor había pensado de forma intuitiva, concebía una especie de tercera palanca que de algún modo yo creo que modula lo anterior. O sea, primero es pensamiento lateral para salir de pues estas secuencias habituales que prácticamente cualquier inteligencia artificial va a ser capaz de replicar, y si tú te quieres diferenciar o sales de ahí o sí que vas a ser un clon más. Punto número 2, una lógica básica para una vez que has salido, razonar en términos correctos. Punto número 3, a lo que tú llamas el factor X, que es tener un conocimiento de la realidad humana, precisamente para que esa lógica fría no lleve a resultados aberrantes. Y en ese sentido, pues puede ser interesante. Y es una cosa que a mí cada vez me interesa más, es pues, entender los sesgos humanos. Jonathan Haidt a mí, por ejemplo, me gusta. Creo que dice cosas bastante interesantes. Haidt, de hecho, a mí me interesa. Haidt tiene 2 libros imprescindibles, ¿no? El Black and White Thinking y la sabiduría de los psicópatas. Ahora se ha metido mucho en los temas de educación y con los temas de cómo, de alguna manera, las nuevas generaciones están, pero esos 2 libros, por ejemplo, son absolutamente clásicos absolutos de todo esto. Sí, es que el tema aquí es muy importante y es. Yo siempre menciono que esto que parece entender al ser humano y tal, parece una típica cosa un poco así como casi ingenua y tal. Yo siempre digo, no, chicos, vosotros tenéis que leer el libro el paper de Charlie Munger, ¿vale? Charlie Munger, Warren Buffett, Berkshire Hathaway, la mayor casa de inversión de Estados Unidos. Y en Farnham Street, el blog de temas de modelos mentales y tal, Munger tiene un paper que se llama algo así como la filosofía del conocimiento humano o algo así, y viene a decir que el tío, cuando llega a Berkshire Hathaway, viene de Caltech, una universidad técnica, a hacer una ingeniería, y luego de Harvard, o sea, en principio en los 60, o sea, el amo del mundo. Y se da cuenta cuando llega allí y dice, no tengo ni puta idea de por qué la gente hace las cosas que hace. De hecho, solo habíamos visto una asignatura en Harvard en tercero y además era sobre psicoanálisis. O sea, no tengo ni idea de por qué la gente. Y el tío tiene la suficiente humildad epistémica como para decir, me pongo a estudiar psicología, sociología, todo lo que caiga sobre mis manos, intentar entender por qué la gente hace lo que hace. Y él siempre estuvo convencido que la ventaja competitiva real de Berkshire Hathaway era que habían dedicado muchísimo tiempo a este tipo de cosas. Claro, ahora la economía ha descubierto el behavioral economics, que es coger todo lo que Kahneman y Tversky hicieron en los 70 y pasarlo a este tipo de cosas. Y yo tuve mis propias peleas, insisto, con los poppers de la complejidad para que introdujeran todo esto. Ahora todo el mundo lo ha adoptado ya, la antropocomplejidad y este tipo de cosas. Pero yo en el día a día, en las empresas donde estoy trabajando, me doy cuenta de que la mayor parte de los problemas los causan los humanos, pero el 80% del asunto, ¿sabes? Ahora mismo se acaba de caer la fusión entre Estée Lauder y Puig, ¿vale? Y son cosas que funcionan maravillosamente bien en el Excel, pero que no tienen en cuenta cuando una mujer no quiere firmar, ¿sabes? O lo que pasó con el BBVA de Sabadell y cosas por el estilo. Entonces yo le digo a mi gente, oye, nosotros vamos con todo el tema del CPS y nuestra caja de herramientas, pero tenemos que llevar un diván. Y si hay que coger una cosa, llevamos el diván. O el 80% de los problemas tienen que ver con la gente que está involucrada en el asunto. Entonces, si uno te puedes permitir no tener
en tu equipo y muchas veces en tu conocimiento fundamentos básicos de sociología, psicología. Yo mandé una vez a una IBEX 35 a un antropólogo. Es que eso sigue cada vez más. ¿Vale? Y me llamaron y me dijeron, oye, que este Menda es antropólogo. Digo, sí, claro, porque no tengo a Jane Goodall disponible, a que si no la mandaba. O sea, estáis haciendo cosas de chimpancé. O sea, peleas territoriales, peleas por los recursos, peleas por las hembras. O sea, ignorar que somos antropoides en cierta manera. Claro, es que pensamos en un antropólogo, pensamos en Levi Strauss o pensamos en alguien con el salacot que va ahí a Indiana Jones. No. Es que ¿qué es la cultura de una empresa sino la manifestación de un montón de características antropológicas básicas de cómo funcionan las tribus? Que es así, ¿sabes? Entonces, yo creo que deberíamos tener un profundo respeto por todas estas ciencias que, a pesar de no ser ciencias duras, de que tienen problemas de replicabilidad, de que hay un montón de cosas muy que lo entendemos, pero es que llevan estudiando el hombre 200 años. O sea, que algo habrán generado de conocimiento que sea útil, que se pueda aprovechar y que se pueda... Otra cosa es el libro este del polaco maravilloso, ahora mismo no me acuerdo de su nombre, que era Social Science as Sorcery. O sea, que hay un montón de delincuentes que han utilizado las ciencias sociales para meter como ciencia un montón de basura. ¿Vale? Y hay un problema ahí de, digamos de alguna manera, de separar una cosa de la otra. Pero yo creo que todas estas disciplinas son absolutamente críticas. Todo lo que tiene que ver con el factor X es lo que más ayuda, con mucha diferencia, a resolver problemas empresariales. Mucho más que todo el resto de las cosas que son importantes, ciencias de la complejidad, estrategia empresarial, tecnología, finanzas y todo eso palidece al lado de entender por qué la gente está haciendo lo que está haciendo, por qué está incentivada a hacer lo que está haciendo, por qué este comportamiento aparentemente irracional en realidad está ocultando una serie de incentivos perversos que hay detrás, por qué esta persona, si una persona entra en miedo o en despecho, por ejemplo, tomará decisiones incluso lesivas para sus propios intereses. Si no entiendes esto, estarás absolutamente aturdido ante por qué pasan las cosas. Te traslado una última cuestión y ya con esto cerramos la entrevista que te tengo secuestrada aquí desde hace mucho tiempo. Hemos hablado, bueno, en estas últimas preguntas, del pensamiento lateral, la lógica, el factor X, todo lo que tiene que ver con el conocimiento humano, como disciplinas que a uno le pueden ayudar a resolver muchos problemas complejos, transversales, con independencia de que uno sea médico, abogado, ingeniero, empresario, etc. Parece que hay, leyéndote y escuchándote, bueno, evidentemente se nota a la legua que eres una persona muy leída, no sé cuántos libros ya he perdido la cuenta, has citado a lo largo de esta entrevista, con lo cual evidentemente eres un lector. Y leyéndote en Twitter, te he leído en muchas ocasiones también reivindicar a los clásicos. Sí. Citabas un tuit de estos que perdí, que me hubiese gustado guardar, pero que perdí, donde un tuitero hablaba de que había que saber esto y estudiarse la Divina Comedia. Y tú decías algo ahí, exactamente es eso. Sí. Entonces quería preguntarte, dentro de este mundo incierto, lleno de incertidumbre, ¿en qué medida esa lectura y ese entendimiento profundo de los clásicos puede, más allá del placer que genera por sí mismo leerlos, resultarnos de utilidad para, pues, movernos en este mundo que viene? Yo soy un profundo defensor de los clásicos, pero no por petulancia, ni por pedantería, ni por nada por el estilo, sino por aquello que decía el Yayo, ¿no? Aquello que decía Taleb del efecto Lindy, que si una obra llega a mantenerse durante un montón de tiempo es bastante probable que es porque traiga algo muy diferencial encima de la mesa. Por ejemplo, a mí la Divina Comedia me interesa muchísimo por un tema, claro, todo el mundo se queda con la visita al infierno, el rescate a la amada y los 7 círculos del infierno y el malevolge y la parte, digamos, más esto. Pero a mí me gusta mucho por el concepto de psicopompo, ¿vale? Porque considero que cuando hay reinos muy diferenciados, esto lo veo yo, por ejemplo, entre los neurodivergentes y los neurotípicos y este tipo de cosas, la persona que realmente crea valor es el psicopompo, el que navega entre el mundo de los vivos y los muertos, el que lleva a la gente de un sitio hacia la otra, el que intenta, digamos, de alguna manera... Y Dante tiene a Virgilio durante toda la Divina Comedia, llevándole, guiándole y haciéndole de todo este tipo de historias. Entonces me parece una metáfora absolutamente fundamental. Entonces yo creo que hay una serie de obras escogidas que son clásicas porque introducen de manera ejemplar una enseñanza
que puede trascender a lo que te están contando para ir a una cosa profundamente humana. Entonces, si tú te lees a Dostoyevsky, por ejemplo, Dostoyevsky es un tipo absolutamente excepcional a la hora de retratar la miseria humana. ¿Vale? Y tú te lees El jugador, es que él es un ludópata, es que él se jodió la vida. Si tú te lees Crimen y Castigo, es un... O sea, entonces, yo no defiendo los clásicos por pedantería, sino porque normalmente lo que hay es una profunda lección sobre por qué los humanos hacen las cosas, de alguna manera cubierta de una historia, de una moraleja, y en los humanos nos funcionan muy bien las historias. Nos toca mucho los cojones que nos leen la cartilla. Pero funcionan mejor las moralejas porque en alguna manera no te estoy diciendo a ti un tema, pero te estoy transmitiendo un tema profundo. Porque hay otras cosas, por ejemplo, hay otros libros que a mí me gustan por otras razones, ¿no? El Ulises de Joyce, que es el libro más comprado que no ha leído ni Peter. Bueno, yo no tengo ningún problema en reconocer que cogí el Ulises con 18 años y lo mandé a tomar por culo, que no sabía qué demonios hacer con esto. Claro, luego me compro el Ulises Annotated y me doy cuenta que Joyce ha metido allí 100.000, que luego lo dice, he metido aquí enigmas para tener entretenidos a los doctores durante los próximos 40, y luego Joyce es un tío fascinante también y tal. Pero esto es como un libro ejercicio, ¿sabes lo que te quiero decir? No hay una voluntad real de transmitir una especie de aprendizaje humano de una manera asumible vía una historia, sino hay una sacada de chorra de Joyce diciendo el mal listo de la habitación soy yo. Tiene su interés, pero no es el que tienen los clásicos. Entonces, una cosa que tienen los clásicos, por ejemplo, es que un primate como Boris Johnson es perfectamente capaz de, en medio de una entrevista, leerte la Ilíada en griego nativo, porque las élites anglos se han formado en todo este tipo de cosas. Entonces, yo tengo la sensación de que le hemos perdido el respeto. Ahora Jesús Maestro está defendiendo el Quijote como si no hubiera un mañana. Sí. O sea, te quiero decir, yo creo que lo humano no ha sido alterado de manera dramática en los últimos 4.000 años, así que cualquier libro que te enseñe algo que tenga que ver con un insight profundo, con un conocimiento profundo de por qué los humanos se comportan de una manera específica, merece volverse a leer, aunque esté hablando de cosas que nos caen muy lejos aparentemente. Pues si te parece, Javier, con esto terminamos. De verdad, ha sido un honor, has dado una clase magistral y de verdad que muchísimas gracias. Pues un auténtico placer, gracias por la invitación y encantado de estar aquí contigo. Ojalá haya más programas. Te secuestraré otro día seguramente para hablar de los clásicos. Muy bien. Como siempre, muchas gracias a todos vosotros también.